Bueno, pues nada, buenos días, soy Paco Álvarez, muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias al Distrito de Hortaleza, representado por su concejal presidente Alberto Serrano, por promover actividades de historia. La historia es de todos y todos podemos opinar de ella, y de hecho lo que venimos aquí es aprender un poco de nuestra historia y hablar de ella, de esta. Hoy vamos a hablar de godos, el mes que viene vamos a hablar de magnicidios, de todos, de Kennedy y todo lo demás en la historia, y estoy de los nuestros también, de PRIM. En el Centro Cultural Hortaleza, aquí hay vecinos que coincidimos el jueves pasado, que estamos hablando de romanos, y el 7 de abril seguiremos hablando de romanos, hablaremos de la Legión, y el 21 de mujeres. O sea, que decir, estamos proponiendo un ciclo abierto en el que la historia se incorpore como otra actividad cultural, que es lo que es, a la vida de los vecinos. Entonces, pues eso, simplemente espero que lo paséis súper bien, y acordaros, esto va a ser, lo de las mesas redondas aquí van a ser el último domingo de cada mes, con lo cual pues os emplazo para la siguiente, y bueno, y sin más, presento la mesa. Contamos con Gonzalo Rodríguez y con Daniel Gómez, que como veis son godos, no hay ninguna duda. Y aparte de eso escriben y saben un montón de cosas y todo eso que nos van a estar comentando. Rafael Rodrigo, que es doctor en Historia pues yo creo que el que tuvo la idea de hacer este tipo de cosas, aparte también es librero, con lo cual es también un tema cultural evidentemente. Y por último, la primera persona que espero que nos dé un saludo, que es Alberto Serrano, el concejal presidente. Y espero que los guerreros godos que están aquí pues tengan a bien que el concilio se celebre en paz. Así que sin más, pues muchas gracias por venir y vamos a hablar de godos. Bueno, buenos días, bienvenidos. Un placer seguir con estas charlas de historia, promocionando lo que nos gusta, y en compañía de gente excepcional, como Rafael con su librería, que les aconsejo a todo el mundo que vayan, porque es un auténtico monumento en sí mismo, y dos personas que yo los conozco hace muchos años, ellos no a mí, de verlos, Daniel y Gonzalo, que escriben esa parte de la historia tan desconocida, pero que por otro lado tan presente la tenemos, ¿no? A mí de pequeño me encantaban los godos, pero pues estaba comentando con Conan el Bárbaro de todas aquellas novelas esos cómics que leíamos de pequeño, hasta el punto que el chiste que hacíamos cuando éramos pequeños es que yo era un godo de Carabanchel. Por esa manera que teníamos de entender los godos como gente impetuosa, como gente bravía, ¿no? Gente que no se arredraba, ¿no? Gente que hasta el final caía con todo el equipo, como pasó efectivamente con los godos. Teníamos ese imaginario de los godos en mi barrio, de que eran gente pues un poco como ellos, ¿no? Con pintas así de heavies, de tipos duros. Decíamos que los godos llevaban las J. Hyber, que era como característico, como mítico, así como esa forma pues ruda, ¿no? Pero al mismo tiempo muy humana, encantadora de ser, y siempre me han encantado los godos. Lógicamente por profesión, soy letrado, pues mi godo preferido antes era Ricesvinto, ¿no? Que fue quien compiló el primer gran código jurídico de la historia de España, en el cual se unificaron una normativa para toda la población, incluida la hispano-romana y también la propia visigoda. Él y la segunda edición de Herbiges, no recuerdo mal, es un prodigio de la literatura jurídica de aquel entonces. Y eso quiere decir que no eran brutos, no solamente eran grandes guerreros, sino que tenían un alto grado de civilización que hasta cierto punto nos ha trascendido. Y ese código jurídico que generan en la del siglo VII, si no recuerdo mal, pues ahora mismo es un referente de todo lo que vino en la Edad Media y está encadenado en nuestro Código Civil y toda la normativa más privada y más cercana que tenemos. Por tanto, yo siempre diré que los godos son los grandes desconocidos, pero los que más han aportado a la historia de España en el breve tiempo que han estado, así como que fueron un prólogo a la Edad Media,
y sus raíces pues las podemos seguir disfrutando y lo vamos a tener más vivo que nunca con estos dos grandes maestros, tres grandes maestros, Rafael, Diego y Gonzalo. Muchísimas gracias por vuestra presencia, es todo un honor que estéis con nosotros. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a Paco por la introducción. Muchas gracias a todos ustedes por utilizar un domingo por la mañana para venir a escuchar historias de godos. Y lo primero, no sé si se han dado cuenta que para ser godo hay que tener barba, ¿no? Bien, pues mira, comenzar con cualquiera de los dos. ¿Qué aspecto tiene un godo? O sea, porque tal vez estamos acostumbrados los más pequeños a leer Asterix, pero aquellos eran galos. Los romanos, cualquier cosa que no fuera romano, igual que los griegos, lo llamaban bárbaro, pues de una cultura distinta. Y luego tenemos godos, visigodos, ostrogodos, y luego los godos, los vándalos, los salanos. Ser un vándalo ha pasado a nuestra forma de expresar, comportarse de una forma poco civilizada. Entonces, verdaderamente, estos godos, ¿qué aspecto tienen? ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegan hasta la España del siglo V? Bueno, antes de comenzar, yo creo que esté bien nacidos y agradecidos, y como nosotros somos hombres de la tradición, queremos dar las gracias al Distrito de Hortaleza, queremos dar las gracias a Alberto, a Paco, a Rafael, por haber organizado lo que es este evento tan especial, y por supuesto a todos y cada uno de ustedes, por lo que ha dicho Rafael, estar aquí un domingo por la mañana, además domingo de cambio de hora, con lo que eso conlleva y supone, y para nosotros es un auténtico honor, placer y privilegio. De hecho, además, no vivimos en Madrid, venimos de donde si no, de la capital goda, de Toledo, y es muy especial, insisto, que hayan querido dedicar este ratito con nosotros y con nuestros compañeros, amigos también de recreación, que yo creo que la mejor manera de ver y de entender cuál es el aspecto que podía tener un godo del año 500, del año 600, del año 680 es ver a estos tres. Es espectacular, la verdad, es vivir la historia viendo recreación. Hoy en día yo creo que la recreación histórica, la reconstrucción histórica es un valor fundamental de la divulgación, y que una charla, una tertulia, una mesa redonda se acompañe de todo lo que tenemos aquí, me parece que es algo espectacular. Así que si me permiten, por favor, un aplauso para nuestros compañeros. Pero claro, como cualquier cuestión de la vida y de la historia, hay que empezar por el principio. ¿Cuál es el origen de los godos? Bueno, antes de nada, si ustedes, porque no tienen evidentemente ni muchísimo menos, porque saben cuestiones de los godos, igual que nosotros apenas sabemos nada de informática, por ejemplo, les preguntásemos qué entienden de los godos, o qué han conocido de los godos, o qué han estudiado de los godos, pues seguramente que sería algo muy limitado, porque en lo que es el sistema educativo, por desgracia, y sobre todo recientemente tras la última reforma, pues ya saben ustedes, aquí en España somos muy fans de las reformas educativas, y no de sumar sino de restar, la cuestión de los godos prácticamente se queda como algo anecdótico. Ya ni siquiera se estudia la lista de los reyes godos, que más allá de que pueda parecer un rollo, al fin y al cabo era un ejercicio de memoria. La lista de los reyes godos la preguntamos al final, y quien se la sepa se puede ir a casa, y quien no se queda hasta que se la aprenda, ¿vale? Lo digo para que vayan cogiendo el móvil, Wikipedia por lo menos, y se vayan tirando. Disculpa, Gonzalo, mi primer examen de la universidad en historia fue tema visigodos en Hispania, con lo cual me tocó aprenderme y poner allí la lista de los reyes godos. Bendito sea el Señor. Yo ya estoy diciendo. Todavía queda fe y esperanza. Vamos a ver, el origen de los godos tenemos que dar un salto en el tiempo, y tenemos que dar un salto geográfico. Tenemos que irnos hasta el sur de la actual Suecia, ¿vale? El origen de los godos seguramente sea escandinavo. Esto evidentemente no podemos certificarlo al 100%, pero lo más seguro, y sobre todo por cuestiones toponímicas e incluso arqueológicas, lo tenemos en el sur de la actual Suecia. A partir de ahí se produce un proceso de migración. En verdad estaríamos hablando de un auténtico viaje, de una epopeya, entre comillas, griega, una auténtica pasada, que les lleva a cruzar al norte de la actual Polonia, en torno a lo que sería la desembocadura del río Vístula. Ahí se produce un primer proceso de etnogénesis, un proceso de absorción de otros grupos poblacionales que estaban en la zona. Posteriormente, ya vamos avanzando a lo que sería siglo I después de Cristo, siglo II después de Cristo, se produce todo un proceso de migración. Esto evidentemente no es de un día para otro, sino es todo un proceso escalonado. Y los godos comienzan a emigrar desde lo que es el norte de Polonia hacia una zona hoy en día muy en boga, muy en las noticias,
como es Ucrania, como es el sur de Rusia, Ucrania, Crimea, el sur de Moldavia, Rumanía, el entorno del Mar Negro. Donde estaba la guerra, pues todo aquello fue territorio godo. Allí los godos, de nuevo, se produce otro proceso de etnogénesis. ¿Qué queremos decir cuando estamos hablando de etnogénesis? Pues que muchas veces cuando se habla de esto de pureza racial, de estos pueblos puros, todo mentira. Todo mentira. Los godos, a medida que van avanzando, van absorbiendo otros grupos poblacionales, otros grupos germánicos y no germánicos. Hay que tener en cuenta que los godos, en la clasificación que hacemos de pueblos germanos, son germanos orientales. No son germanos occidentales, como por ejemplo puede pasar con los francos o con los suevos. Este concepto de germano oriental es interesante. ¿Por qué? Porque en esta migración y al entrar en lo que son las estepas euroasiáticas, valga la redundancia, entra en contactos con pueblos muy interesantes, con pueblos que no son germanos, con los pueblos iranio-esteparios, con alanos y sármatas. Los alanos y sármatas son pueblos eminentemente guerreros, con una cultura ecuestre muy marcada. De hecho, Amiano Marcelino, un cronista del siglo IV, llega a definir a los alanos como los guerreros más espectaculares que había, altos, rubios, al más puro estilo Conan el Bárbaro, pues para que ustedes se hagan una idea. Decían que no construían templos, que para ellos el honor era morir en batalla, y que rezaban una espada, la cual clavaban en el suelo, y para ellos era su dios de la guerra. O ven algo espectacular. Pues estos pueblos, alanos y sármatas, parte de ellos son absorbidos por los godos y marcan también la forma de ser de los godos. Les hacen ver que la mejor manera de combatir es la caballería, les hacen entender un mayor concepto aristocrático. Si avanzamos un poquito en la historia, nos ubicamos en el siglo III, sobre todo ya lo que es en la segunda mitad, comienzan a darse los contactos con el Imperio Romano, y también se produce un hecho muy importante, y es la división de los godos. Porque como ha dicho Rafael, hablamos de godos, de visigodos, de ostrogodos. ¿Qué son? ¿Son los mismos? ¿Son diferentes? ¿Están juntos? ¿Mezclados? ¿Revueltos? Muy fácil. Tenemos visigodos y ostrogodos, godos del este y godos del oeste. Tiene una explicación geográfica. Pero aunque hablemos de visigodos o hablemos de ostrogodos, tanto unos como otros siempre se consideraron godos. De hecho, lo habitual en la documentación de la época es encontrar más la palabra godos que ostrogodos o visigodos. ¿De acuerdo? Pero simplemente para que lo tengamos, para entender el marco geográfico histórico que estamos trazando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que se da un acontecimiento que marca y define lo que es la historia de los pueblos bárbaros y prácticamente lo que es la historia de Europa. Se produce la irrupción de lo que nosotros nos gusta llamar coloquialmente los bárbaros 2.0. Los que son dos veces bárbaros, por decirlo de alguna manera, que son los hunos. En este caso, los abuelos de Atila. Imagino que a Atila les suena. Pues su irrupción desde Asia provoca un efecto dominó. Provoca que muchos pueblos bárbaros, ¿qué quieren hacer? Entrar dentro del Imperio Romano. En verdad, estos pueblos bárbaros no querían destruir Roma. Más o menos lo que querían suevos, vándalos, alanos, godos, era como los jóvenes hoy en día, como los millennials, ¿no? De lunes a viernes me voy fuera de casa, pero sábado y domingo voy a casa de mamá y papá con los tuppers, a recoger la paga, etcétera, etcétera. Pues más o menos lo mismo. Yo quiero estar dentro del Imperio Romano, porque Roma es muy grande, es muy poderosa, tiene muy buena infraestructura, pero lo que quiero es que me dejen un territorio en el cual yo haga lo que quiera. Claro, evidentemente, eso no era algo razonable, no era algo practicable y se dieron enfrentamientos entre estos pueblos bárbaros y los romanos. Pero quedándonos con los dos pueblos que nos interesan, los ostrogodos quedaron absorbidos por los hunos y los visigodos entraron dentro de lo que son los límites imperiales. Ahí aconteció, por ejemplo, la batalla de Adrianópolis en el 378, una batalla donde murió el emperador romano oriental Valente, y poco a poco comienza un periplo por lo que es el sur y el centro de Europa por parte de los visigodos. Ahí ya emerge el primer gran rey visigodo, el primer rey de la lista de reyes godos, que es Alarico, y Alarico es el que avanza con su pueblo hasta la península itálica, y entra en la península itálica. Y tiene lugar un acontecimiento muy interesante que marca y define la historia de Europa. En el año 410, el saqueo de Roma. El saqueo de Roma es muy interesante porque más allá del valor mítico y simbólico, los visigodos toman gran parte de los tesoros que tenían los romanos, tesoros que los romanos a su vez habían saqueado en el siglo I de Jerusalén, toman la famosa y mítica mesa del rey Salomón. A partir de ese momento, el tesoro de los godos, cuando hablemos de godos y visigodos, como les he dicho, es lo mismo, ¿vale? Para no liarnos. El tesoro de los godos pasa a ser el tesoro más importante de todas las monarquías germánicas que surgen en Europa tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Y cuando hablamos de tesoro,
Esto es importante porque un tesoro en esta época no solo es mucho oro, no solo tenga un valor monetario, crematístico, económico, tiene un valor simbólico, un valor ancestral, porque el origen de ese tesoro está en la propia migración. Y a medida que van migrando, el tesoro va creciendo, va aumentando. Por lo tanto, tiene un rasgo, podemos decir, identitario. Por eso, cuando había enfrentamientos entre los pueblos bárbaros, una de las primeras cosas que se quería hacer era hacerte con el tesoro de tu enemigo, porque de alguna manera, identitariamente, lo anulabas. Puedo adelantar, esto los musulmanes, cuando invaden la península ibérica, lo tienen muy presente. Pero bueno, avanzando un poquito de lo que es, como os digo, en la historia, hemos dicho 410, el rey Alarico. Posteriormente, los visigodos crearon un reino, lo que es en el centro y sur de la actual Francia, en las antiguas Galias, el reino visigodo de Tolosa, hasta el año 507, cuando son derrotados por los francos de Clodoveo, y ahí entran en masa en la península ibérica, entran en Hispania, y crean el reino visigodo de Toledo. Reino visigodo de Toledo, que es el germen de este país. Evidentemente, todos los países tienen que tener un germen. Y nosotros, y ahora cedo la palabra a mi compañero Gonzalo, consideramos que España, para que entendamos un poco lo que es el origen de este país, porque por mucho que algunos digan España no nace antes de ayer, España tiene unas raíces y esencias, como las personas, evidentemente. Tú no eres igual con 10 años que con 70, pero eres la misma persona. A nivel genético, a nivel de sangre, los españoles somos celtas, íberos y celtíberos. Eso es así, más allá de invasiones, de venidas de godos, de judíos, de musulmanes, etc. A nivel genético, y eso está demostrado además científicamente, somos celtas, íberos y celtíberos. A nivel de lo que es cultura, estructura, administración, mentalidad, somos eminentemente Roma. Como me gusta decir, como dice la famosa película, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? La vida de Brian, imagino que la han visto, ¿no? Que no la haya visto, mejor que se vaya a casa y vuelva. Habitualmente suelen poner en Semana Santa, así que están a tiempo. Pues Roma ha hecho todo por nosotros. Roma es todo con T mayúscula, evidentemente. No podemos entender la historia de Occidente sin Roma. Mi compañero se ríe porque él es menos romano que yo. Yo estoy muy romanizado, soy un godo muy romanizado, un godo de capital. Ahora vamos a tener aquí un debate. Pero a nivel de lo que es proyecto político, proyecto ideológico, proyecto identitario, somos eminentemente el reino visigodo de Toledo, el germen de España. Por lo tanto, para que también lo tengamos claro, en ese marco global de lo que es la raíz y esencia de Hispania, nivel genético, celta, íberos y celtíberos, nivel cultural, romanos, nivel de proyecto político, ideológico y estatal, reino visigodo de Toledo. Y ahora le toca a Gonzalo. Y Gonzalo, ya que Daniel nos ha hecho el recorrido histórico y nos ha dejado a los visigodos de salir de Suecia a llegar a España, ya la tenemos conquistada y sometida entre comillas, porque a lo largo del tiempo ya iremos viendo ese sometimiento que muchos peros tiene. Pero claro, cuando un godo sale de Suecia y un godo llega a Hispania, la mentalidad, los dioses, qué es lo que cree, porque una persona del siglo XXI, si yo le pregunto a mi hijo, de mayor que quiere ser influencer. Y si no, futbolista, porque es chico. O sea, entonces, pero si puede ser futbolista e influencer, muchísimo mejor. Y a todos nos dicen que triunfar en la vida es tener muchas posesiones económicas. Cuantas más casas tengas, mansiones y yates, como si fueras Abramovich, pues estaría muchísimo mejor. Yo entiendo que un romano tiene una mentalidad de una manera, que en cierto modo los godos van a ir asumiendo en todo este tránsito y periodo, luego lo vamos comentando, pero cuando los godos comienzan esa larga marcha hasta llegar a Hispania, ¿cómo va cambiando su cultura, su mentalidad? ¿Qué dioses tienen? Vamos a ver. Es un tema interesantísimo que va al hilo de lo que yo mismo estaba anotando mentalmente para seguir el planteamiento de mi compañero Daniel y responderle en algunos casos. Vamos a ver. Lo que nos ha contado Daniel es el largo viaje de los godos, ¿verdad? Que dura siglos y que les saca de una matriz puramente pagana, del germanismo pagano escandinavo, les saca desde ahí hasta llegar ya cristianizados con arriano, son cristianos arrianos, al reino godo de Toledo, que en el tercer concilio de Toledo ya se hace católico y termina, por decirlo así, de romanizarse. Bien, entonces todo este ciclo del que habla mi compañero Daniel
Es lo que nosotros llamamos los bárbaros contra Roma. Contra Roma. Hay otro ciclo previo que nosotros llamamos los bárbaros frente a Roma. Este ciclo previo sería el de los pueblos celtas contra Julio César, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que existe una Europa de los bárbaros. Y esta Europa de los bárbaros hay que saber, en su larguísimo proceso histórico, distinguirla en qué momento está cultural. Este mundo godo, que funda la nación española y que nos permite hablar de la España de las tres culturas, que es la España celtibérica, romana y goda. Lo digo aquí donde me lleven. La España de las tres culturas, que realmente nos permite saber quiénes somos, es la España celtibérica, romana y goda. Bien, pues estos godos que fundan el reino visigodo de Toledo son unos godos que han entrado en un proceso de integración y asimilación, fijaos bien, del marco jurídico, político, me atrevería a decir lo correcto, filosofía política de Roma. Y en esa asunción de la filosofía política de Roma han acabado modificando sus creencias religiosas. Se han hecho arrianos y de arrianos han pasado finalmente a católicos. Ahora, Gonzalo, dime. ¿Qué es la fe arriana y cuál es la diferencia? Simplemente, arriano es quien pretende convertir a la religión cristiana a los bárbaros, y en el arrianismo se saca de la ecuación el misterio trinitario. La idea de que Dios es uno y trino. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. En Arrio lo que se plantea es que hay un Dios supremo y hay una especie de hijo adoptivo o hijo predilecto de Dios, que sería Jesús. Entonces se mantiene un monoteísmo casi unilateral con el Dios supremo y con una especie de enviado de Dios, primero de los hombres, héroe de Dios en la tierra, que sería Cristo. Con el catolicismo es mucho más profuso y sofisticado, porque está Dios, el Espíritu Santo, que sopla en todas partes, y el Espíritu Santo encarnado como participación de Dios en el mundo a través de Cristo. Y en esta sofisticación intelectual y teológica, Arrio la saca de la ecuación. Y es desde donde se convierte a los godos a la religión cristiana. Esta conversión es un tema que podemos luego hablar, es un tema bastante... Si te parece, nos vamos a quedar con ese arrianismo para cuando nos traigamos a los musulmanes a Hispania, ver lo que pasó. Para ver que esa primera... Favoreció las conversiones, favoreció algunas conversiones, lo explicamos Eso después. quiere decir que solamente existe un único Dios y por supuesto... Y un enviado, Mahoma Cristo. Y que los otros pueden ser... Las conversiones, los llamados muladís, saber que en la Edad Media el cristiano que en España se hacía musulmán se le llamaba muladí. Los gobernadores de Zaragoza, los bencuasi, eran todos godos convertidos a esa religión islámica. Pero ¿a dónde voy? El godo que sale de Germania es un pagano germano. El godo que funda el reino visigodo de Toledo ya no es exactamente un pagano germano. Es un germano romanizado y cristianizado y catoliquizado. Uy, lo he dicho mal. Bueno, convertido a la religión católica. Ahora, nosotros entendemos, yo especialmente considero, que se produce una transformación en el ámbito formal y de filosofía política del mundo bárbaro, pero que hacia adentro, en lo que sería la ética, la concepción moral de la vida y la muerte, ellos siguen participando del eje axial de la cultura pagana, que es el culto al héroe y la mística de la naturaleza y la tierra. El mundo pagano hace del héroe el centro vertebral de su ética de lo humano. La gloria heroica, la gloria trascendente, es lo que subyace a la conducta de los numantinos, de Viriato, de los cántabros, de los astures, de Boadicea, reina de los britanos, que se quita la vida antes que ser esclava, y por supuesto de los germanos. Los propios cantares de gesta medieval, la literatura épica medieval, no bebe de la matriz cristiana, donde pones la otra mejilla si te meten una bofetada. El cantar de gesta bebe de la épica pagana. El mundo pagano, sobre todo céltico, germánico, tiene en el héroe el eje vertebrador. Ese culto al héroe en Roma se convierte en otra cosa, que es el culto al Estado, al imperio, a la realidad jurídico-política. Entonces en Roma, a mi humilde entender, y este es el debate, hay una caída de grado. El mundo romano, desde el punto de vista cuantitativo, permite el máximo desarrollo que quizás hubo en la antigüedad, pero desde el punto de vista cualitativo perdió tensión heroica. Es decir, el ciudadano medio de Roma estaba menos imbuido del ideal heroico que el visigodo medio, que el bárbaro medio. Y esto se puede demostrar empíricamente cuando ves las guerras de los bárbaros contra los romanos. Tanto de los bárbaros contra los romanos, por ejemplo, los galos contra César,
como de los bárbaros atacando a Roma, como esos godos, suevos, vándalos y alanos que atacan Roma. Pero para luego ya entrar, si queréis, en este debate, a donde tú me preguntas, el mundo godo cuando llega a Hispania ha perdido en lo formal, su beta heroica, pero en lo interior, lo que a mí me cuenta, en el alma, siguen estando imbuidos de la gloria heroica. Es decir, siguen siendo una sociedad que hace del guerrero el hombre ejemplarizante. Aunque sean capaces de desarrollar una literatura jurídica sofisticada que marca la historia de España y de Europa. Ojo, que Carlomagno va a reproducir ideas jurídicas y políticas del reino visigodo de Toledo. Pero ese cómo me comporto, qué espero de mí y qué espero de la vida, sigue imbuido del ideal heroico. Y para mí eso es lo realmente valioso del mundo bárbaro. Y que lo contrapongo al mundo romano, que para mí ya es antesala, hasta cierto punto en el ciudadano medio romano, es antesala del ideal burgués. El ciudadano romano más o menos quiere el bienestar y la felicidad y la comodidad, que bienvenida sea. Pero al mundo bárbaro eso no le basta. Quiere una muerte bonita, quiere una vida heroica, quiere dejar un relato ejemplarizante de su existencia. Y esto está muy presente en la literatura medieval, que como acabo de decir hace un momento, en Europa la literatura medieval es más germánica que romana o cristiana. Ahora, también has preguntado antes una cosa, y ya paso la palabra si queréis a mi compañero y entramos en tertulia de debate. Has dicho, ¿qué aspecto tenían los bárbaros? Bueno, pues mirad, esto es muy interesante, porque para entender la antigüedad hay que entender cuál es la imagen paradigmática que Roma da de sí misma, mejor dicho, que el mundo grecolatino, griegos incluidos, la imagen que los grecolatinos dan de sí mismos, Grecia y Roma, y la imagen que dan de los bárbaros. El mundo grecolatino es el mundo civilizado, ordenado, estructurado, como dice mi compañero Daniel. El mundo bárbaro, para los grecolatinos, es un mundo atomizado, tribal, sin un poder central, incapaz de articular un territorio, incapaz de estructurar una logística guerrera. Pensad lo que hace Julio César en la batalla de Alesia, que es capaz de hacer un doble cerco a la ciudad de Alesia, donde está Vercingetorix. Los galos literalmente eran incapaces de hacer eso. El ejército que moviliza a Vercingetorix es numerosísimo, pero es caótico. No está organizado en legiones y cohortes. Entonces, para el mundo grecolatino, ellos son la civilización, y el mundo bárbaro es anárquico, caótico y atomizado, tribal. Y en verdad era así. Eso también lo reconozco, que Roma iba a ganar siempre, aunque se enfrentara a los hombres más valientes de Europa, como quizás los britanos que iban en los carros, dice Julio César, que saltaban de un carro a otro, luciendo un heroísmo insensato. Pero Roma iba a ganar porque tenía estructura. Ahora, dicho esto, es interesante la admiración, la envidia con la que Julio César parece hablar, por ejemplo, de los suevos. Cuando dice que van desnudos en invierno, que se tapan solo con unas pocas pieles, que desde niños se acostumbran a vivir en el bosque y vivir solo de la caza y de la guerra. Cuando Boadicea, reina de los Icenos, dice: nosotros somos britanos y no usamos agua caliente, como esos hombres afeminados que han venido de Roma. Para la reina de los Icenos, la reina britana, usar agua caliente es un rasgo afeminado. Boadicea dice: britanos, ya habéis visto cuál es el precio de ser rico, pero ser esclavo. Yo os ofrezco ser pobres, pero ser libres. Eso dice Boadicea. El discurso lo recoge Roma. En la misma línea, Calgaco, el rey de los pictos caledonios en Escocia, en la batalla que tiene contra los romanos, el discurso de Calgaco va en la misma línea. Dice: somos los últimos hombres libres del mundo. Somos pobres en las colinas pobres de Caledonia, pero somos libres y valientes. Y por supuesto no usamos agua caliente, que eso te feminiza. Entonces, el mundo grecolatino se sabe superior en lo cuantitativo, son capaces de hacer civilización, pero sospecha que es inferior en virilidad, en honor y en coraje. Y esto se ve en Julio César, que es un hombre arrogante, que es un hombre seguro de sí mismo, y sin embargo dice: estos suevos son increíbles, son altos y fuertes, desde niños entrenan, desde niños luchan, van desnudos en invierno, apenas se tapan con pieles, duermen en el suelo si hace falta. Lo mismo se dice, por cierto, de celtíberos, de cántabros, de astures. Se describe que los bacceos, los que viven en el interior de la meseta, en el entorno del Duero, dice que tienen una especie de hermandades, donde se reúnen los hombres y se dedican a llevar una vida ascética consagrada a la guerra. Comen una vez al día, solo se bañan con agua fría y están constantemente entrenando en una especie de ascesis heroica. El mundo romano no tiene ese tipo de seres humanos. Estrabón dice: joder con los cántabros,
los crucifican y estando crucificados cantan himnos de victoria. Se pueden a cantar un peán, pues una especie de canción épica del pueblo de la tradición bárbara de los cántabros. Entonces, si tú me preguntas qué aspecto tenía el bárbaro, bien, pues, sea cual fuera el aspecto que tenía, era un aspecto que llegaba a levantar envidia en los romanos y que los propios bárbaros parece que lo reconocen en sí. Cuando Boadicea, que es pobre y miserable aun siendo reina, les dice a sus seguidores britanos: luchad de mi lado, porque viviréis cómodamente con Roma, pero seréis esclavos. Conmigo seréis pobres, usaréis agua fría, pero seréis hombres, no estaréis afeminados. Una cosita, un detalle para contraponer, fijaos lo que ha dicho Gonzalo y el cambio de mentalidad que hay desde esa época de Julio César a lo que es la Europa del siglo V, ya con los godos estando en Occidente. Hay un monarca godo que de alguna manera intenta hacer reino, intenta hacer regnum, y se da cuenta que es imposible. Que hace falta una estructura estatal y que hace falta leyes escritas para gobernar a los godos. De hecho, se da cuenta que él prefiere ser un romano rico a un godo pobre. No, al revés. No, este prefiere ser un romano rico a un godo pobre. Eso en el siglo V Ataulfo. Ya hay un cambio de paradigma. Él prefiere ser romano rico a godo pobre. ¿Por qué? Porque se da cuenta que siguiendo esa estructura tribal, entre comillas libertaria, no se puede hacer un reino como Dios manda. Pero si quieres hacer un Estado, tienes que adaptarte a la estructura romana. Por lo tanto, vemos cómo el proceso de romanización acaba triunfando. De hecho, los godos son el pueblo bárbaro más romanizado de todos. Eso es así. O sea, eso no lo vamos a debatir. De hecho, yo he dicho que los godos, cuando ya están en Toledo, el reino visigodo de Toledo, es un reino que desde el punto de vista administrativo, religioso, responde a la filosofía política de Roma. De hecho, esos códigos legislativos, aunque están impregnados de tradición germánica, el breviario de Arico y demás están impregnados de tradición germánica, como ocurre todo el medievo está germanizado, al final la estructura que pretenden dar al Estado es romano. De hecho, esto es otro debate, tenemos una conversación interesante, como toda la historia del medievo, a poco que lo veis, es un problema entre la atomización germánica y el Estado romano. Es decir, los reyes en Castilla, el padre coge y fragmenta el reino entre los hijos. Que visto desde el presente siempre decimos: ¿y para qué lo fragmenta? ¿Para qué lo entrega? Porque sigue siendo un bárbaro germano. Un romano no lo va a fragmentar. ¿Cómo vas a fragmentar el reino? Pero lo mismo ocurre con Carlomagno. Podríamos decir, el mar romano de los bárbaros, ¿verdad? Que al final de su reino se vuelve a fragmentar. Entonces, hay una tensión entre la tendencia tribal, atomizante y de linaje, porque encima el bárbaro vive pendiente de la raza y el linaje. Mis antepasados, mis abuelos, mis hijos. Mientras que en el mundo romano todo eso queda subsumido y abarcado en una estructura superior, que es el Estado romano. El primer código legislativo visigodo es el Código de Eurico. Eso supone una importancia brutal, porque es la primera norma propiamente española. Lo que pasa es que esa norma diferenciaba una legislación para los ciudadanos romanos y otra, basada en la sangre, para los godos. O sea, había dos normas sobre el mismo territorio. Entonces no se aplicaba la norma sobre el territorio, la territorialidad es característica de un derecho hoy en día totalmente normalizado, sino que en función de quién eras se te aplicaba un código u otro. Bueno, pues es el breviario de Arico, el que ha comentado, el primero que los funde y establece un código único para todo el territorio con independencia de quién fueras, Pues yo te comento. asimilando instituciones de ambos. El nombre auténtico latino del breviario de Arico es la Lex Romano Visigotorum. Se llama así, Claro, efectivamente. pero fíjate que la idea de que la ley va por el territorio es una idea de derecho romano. Totalmente. Son los bárbaros, y cuando digo los bárbaros incluyo a los celtas, el mundo celta, el mundo germano no funciona por territorio, funciona por linaje o en todo caso por tribu. ¿Qué es la tribu? Como una familia gigante. Entonces, cada tribu, que está vinculada además a un antepasado mítico, normalmente de carácter heroico, puede tener una norma propia. Eso ocurre de nuevo en la Edad Media. La Edad Media es que está muy germanizada. Donde, por ejemplo, en Toledo de la Edad Media, cada población tiene su fuero, su propia norma. Los mozárabes tienen su norma, los francos tienen su novia, su norma, los castellanos tienen su norma. Es decir, Toledo se organiza legislativamente más por el grupo étnico al que pertenece o cultural Me permite que al territorio. que incluso había los fueros municipales. La norma era local. Entonces, La norma era local. el derecho romano es, desde el punto de vista realmente cuantitativo, claro, es la clave para hacer Estado, para hacer proyecto político superior. El mundo bárbaro no quiere vivir en un proyecto político superior. De hecho, hay una anécdota sobre la conquista romana de Britania que es interesante, porque los propios romanos, bueno,
establecen colonias en Britania y hay britanos que, bueno, se romanizan, se togan, se ponen la toga, se cortan la barba y el pelo. Entonces, los romanos se maravillan de la cantidad de britanos que se niegan a dejar de vivir en el bosque. Los britanos son más primitivos casi que los hispanos. Entonces, ellos viven casi sin aldeas, como los germanos apenas tienen castros. Viven como en chozas entre los árboles. Entonces Roma viene a decir, pero ¿cómo pretendes vivir así? Y sin embargo el britano dice, ¿cómo pretendes que no viva así? ¿Por qué? Porque ellos viven en una cosa muy pagana que es la mística de la tierra. El paganismo tiene que ver con la idea de que la naturaleza misma son los dioses. Cuando has dicho, oye, ¿cuál es el cambio de religión? Claro, el culto al héroe y el pensamiento mágico de la naturaleza, la idea de que la naturaleza es mágica y mística, es un rasgo propiamente pagano, que en Roma ya se ha en parte diluido, aunque lo tenía, pensáis en los linfeos, ¿no? El linfeo romano, que es un culto a unas diosas de un manantial. Pero en Roma eso ya se ha transformado, la filosofía religiosa de Roma acaba siendo una especie de política religiosa, en realidad Roma es una estatolocracia, me atrevería a decir hasta cierto punto, y en ese cristianismo eso desaparece. Eso seguro que lo conoce Dani, como en época visigoda se prohíbe el culto a las piedras, el culto a los manantiales. San Fructuoso en el Bierzo se carga los santuarios que había en las montañas. Si me permites, lo que se produce es un proceso sincretismo religioso muy interesante. ¿Por qué? Porque el culto al héroe se transforma ¿en qué? En el culto al santo. Exacto, sí, sí. Es la época donde de alguna se estandariza y se proyecta el culto al santo. ¿Y cómo se adapta el culto a la naturaleza? Con dos elementos. Por un lado, cuando está vinculado a lo que es árboles o el agua, la Virgen María. Exacto. O cuando es solo agua, San Juan Bautista. La época visigoda es el momento en el cual, de alguna manera, ese culto a la naturaleza se cristianiza profundamente con algo que el 90% de los que estamos aquí conocemos. Con algo del 90% de los que estamos aquí hemos participado, vivido y disfrutado. ¿A qué me refiero? A las romerías. ¿Qué son las romerías? Entre comillas, el culto a la naturaleza cristianizado. Sí, sin duda. ¿Cuántas vírgenes nos han aparecido en encinas, en robles, en cuevas? De la cueva, del monte, de la encina, de... Es una readaptación de ese paganismo vinculado a la magia de la naturaleza, en este caso cristianizado. Entonces, Y en eso... hablamos del cristianismo con Roma, pero ese toque definitivo que lo concebimos actualmente es plenamente godo, es plenamente visigodo. Y luego no hay que olvidar el concilio de Recadero, el concilio tercero de Toledo, que definitivamente cierra la cuestión. Eso es fundamental. El tercer concilio de Toledo, año 589. Hay fechas que marcan y definen la historia de un país. Hay distintas fechas. Y una que deja una huella muy profunda en el ser de España y de lo español. Y esto no tiene que ver nada con cuñadismo ni cuestiones políticas. Es pura historia y esencia de lo que somos. Este momento histórico, el tercer concilio de Toledo, produce esa conversión de lo que es el cristianismo arriano, que ha comentado antes Gonzalo, al cristianismo católico. Es un consenso de algún modo. Si hoy en día, más allá de las legítimas creencias que tengamos los españoles y las españolas del siglo XXI, si España es un país católico, da igual, aunque nosotros creamos en sillas, es que me da igual lo que de los ovnis, en los extraterrestres, da igual. España es un país de raíz y esencia católica, si hay que ver nuestra cultura, nuestro arte, nuestros propios nombres, es porque se produjo el tercer concilio de Toledo, esa conversión al cristianismo católico. Es el sello oficial de nuestra manera de ver, de sentir y de creer con Dios. Entonces, es un momento importante que marca y define la historia de España. Y por eso tendrá también tanta importancia la lucha contra los musulmanes. La lucha contra el musulmán tiene un momento, y una cosa le pasó a clavar a Rafael, en que se transforma en una lucha por el territorio, pero también por la fe. Sí, apelando a la Virgen de la Jara, que es la patrona del pueblo de mi mujer, Cáceres. Qué bonito nombre, la Virgen de la Jara. Virgen de la Jara, qué bonitamente. Ya tenemos a los visigodos, o a los godos, que nos han llegado desde Suecia hasta Hispania, les tenemos en Toledo, y de hecho les tenemos aquí detrás. Así que creo que es el momento de agradecer a estos chicos de recreación que también hayan venido desde Toledo a explicarnos por qué van vestidos así, qué es lo que representa cada uno de los atuendos, elementos, armas que tienen y qué es aquello que tenemos aquí delante que sirve para escribir. Así que, adelante, por favor.
Vamos a necesitar un micrófono que no sé dónde lo hemos dejado. Voy a por él, con permiso. No, quizás se me oiga, pero... No, ¿Se lo oye bien? No te preocupes, te damos el micro de todas maneras. Como prefieres. Ah, mira, me lo das. Perfecto. Es del siglo VI, ¿no? Sí, es de época. Sí. ¿Ahora? ¿Se oye? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Somos de la asociación Signum Temporis de Toledo, de la Regia. Y bueno, lo que hemos traído es una pequeña muestra de nuestro trabajo. Nosotros habitualmente recreamos todo lo que podemos en cuanto a vestimenta, vida civil, oficios, o sea, nos dedicamos a la recreación histórica y a la reconstrucción histórica. ¿De acuerdo? Esto significa que todo lo que usemos, que hoy pues hemos traído muy poquito porque hemos venido pocos y tal, está históricamente documentado, o sea, nada de lo que están viendo ustedes aquí es casual, ¿de acuerdo? Por ejemplo, desde esta hebilla que yo llevo, es una réplica exacta de la sepultura 104 de la necrópolis visigoda del Carpio de Tajo. Réplica exacta, pueden ir ustedes al Museo Arqueológico Nacional, coger esta, coger la otra y saben cuál es la antigua porque está hecha una pena, por desgracia. Pero, ¿vale? O sea, lo que nosotros tratamos es de devolver a la vida o de enseñarles las piezas que pueden ver en una vitrina, no tal como están, sino tal como estuvieron cuando se usaban. Por ejemplo, tenemos al compañero el casco que lleva, la lanza, otro tipo de lanza, una lanza de aletas, bueno, la suya es una jabalina. Lanzas como esta, como aquella, se han encontrado desde... Pasaros adelante, por favor, para que os vean más de cerca. Se han encontrado, por ejemplo, en Sant Julià de Ramis, en Gerona, o en Puigrom. Cascos. No tenemos, en la península al menos, ningún casco visigodo. Sí tenemos cascos ostrogodos. Daniel conoce uno muy bien, lo ha visto en persona, creo. Estos que nosotros usamos en concreto, o aquel, pues están basados en ejemplares tardorromanos, en ejemplares bizantinos. ¿De acuerdo? ¿Por qué tardorromanos o bizantinos? Seguro que cualquiera lleva más de una prenda que es americana. En origen, ¿quién no lleva? Unos vaqueros. Unas zapatillas deportivas son, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, la sociedad imperante en el momento impone su moda, y más si hablamos de los godos, que como habían dicho los compañeros, eran los más romanizados de los bárbaros. En cuanto a, por ejemplo, las túnicas que llevamos, no tenemos restos de túnicas visigodas. Tenemos huellas de tejidos, tenemos algún rastro de tejido. Sí tenemos el Salterio de Stuttgart, que es un libro franco del siglo IX, que representa este tipo de túnicas. Sí tenemos libros como esta reproducción que ven aquí, esto es el Códice Albeldense, también del siglo IX, donde se representa ese mismo estilo de túnicas. Entendemos que si desde el periodo tardorromano se vienen usando, y lo sabemos, tenemos a San Isidoro, Isidoro de Sevilla, que en sus etimologías describe algunas de las prendas y muchas... Las etimologías son una enciclopedia, como acostumbra decir Daniel. Entonces, aunque no lo puedas ver, sí lo describes. Si la descripción de San Isidoro te coincide con tanto lo que se usaba un par de siglos antes, con lo que se sigue usando un par de siglos después, nosotros podemos llegar a la conclusión, y esto es meramente especulativo, de que era lo mismo. Las armas, los escamasars, bueno, esto luego, de acuerdo, al acabar, todo el que quiera puede acercarse a verlo más de cerca, a tocar a lo que sea. Esto, por ejemplo, es un escrama, ¿de acuerdo? Esto, ¿por qué llevamos esto? Aparte de porque se han encontrado. Si no recuerdo mal, fue
Bamba fue el que reformó la legislación Militar. o está en el Código del Vicio, pero creo que fue en Bamba, donde dice que todo hombre que vaya a la guerra debe portar, o mejor dicho, todo jefe que quiera que sus hombres vayan a la guerra debe proporcionarles una esgrama, una lanza y un escudo. Eso es lo que sabemos. Los esgramas los tenemos puntas de lanza. Los escudos, como ven, y luego lo pueden ver más de cerca, hemos traído de dos tipos. Por ejemplo, este, que tiene un perfil lenticular, ¿de acuerdo? Está curvado, como un cuenco. O este otro que es plano. No sabemos si usaban uno o usaban el otro. Sabemos que eran redondos. Todo apunta a que eran lenticulares, pero no lo podemos tener claro. Lo que sí tenemos es conservado un umbo, que es esta pieza metálica central, cerca de Perpiñán. Es la reproducción que llevamos, ¿de acuerdo? Como les digo, todo tiene un porqué. Y en cuanto a la cultura, en cuanto a los códigos de leyes, en cuanto a nosotros nos gusta también decir que los bárbaros no eran tan bárbaros. Entendiendo a bárbaro, rápidamente uno le viene a la mente Conan el bárbaro. Bien, no. ¿De acuerdo? Se lavaban, se peinaban, de hecho hay bastantes peines, y sabían escribir. ¿Qué tenemos aquí? Y esto hila bastante bien con lo que decían los compañeros. Bueno, esto es una reproducción de El Cantar de Baltario, es un poema sajón. Esto es una reproducción en pergamino, luego si quieren verlo de cerca, de una de las páginas de la Biblia de plata, que es el Codex Argenteus, si quieres. Es el único ejemplar que nos ha quedado de la literatura, bueno, la literatura es una Biblia, de la escritura gótica en lengua gótica. Porque tras la conversión de Recaredo al catolicismo, se mandaron quemar todos los libros que eran arianos. Y los libros arianos estaban escritos en la caligrafía gótica, que, bueno, fue, si no recuerdo mal, el obispo Ulfilas, en el siglo III, el que les inventó a los godos este alfabeto. O sea, quiero decir, este alfabeto era puramente godo. ¿De acuerdo? Y solo nos queda la Biblia de plata, que se conserva, si no recuerdo mal, en la biblioteca de Uppsala, en Suecia. Es una maravilla, pueden consultarla por internet, de hecho está digitalizada y se puede ver a total calidad y es una pasada. Después tenemos esto es una página del Códice Albeldense, como les digo, que está escrito en lo que llamamos caligrafía o escritura visigótica, que es en la que se escribía la mayoría de los beatos mozárabes, que sobre Beato de Líbana habría mucho que hablar también. ¿De acuerdo? Los comentarios al Apocalipsis de San Juan de Beato de Líbana fueron prácticamente, pues, no sé quién ha dicho que fue un bestseller de la época, y se hicieron copias y copias y copias, y los que aquí llamamos los beatos mozárabes, la mayoría están escritos con esta caligrafía visigótica, como la que ven aquí, aunque sean posteriores. ¿De acuerdo? Luego, como les digo, sin problema pueden acercarse. Las reproducciones están hechas en pergamino, usando pintura al temple de huevo, con los pigmentos usados en la época, las tintas usadas en la época, los pinceles usados en la época. Lumines como este, cuando todos han visto la escritura con plumas, ¿no? También tenemos alguna pluma por ahí. Y relacionamos, esto es dato curioso, relacionamos el cálamo con una caña. Realmente cálamo es como se llamaba, o es como es el nombre que tiene, es el otro nombre que tiene, el cañón de una pluma. ¿De acuerdo? Esto es un cálamo. Es una pluma sin las barbas molestan para escribir, en las películas queda muy bien, pero poco más. Y esto otro también es un cálamo. Esta es una reproducción de uno de los que se halló igual que aquel, en Vientolanda, son de época romana, pero pensamos que podrían estar, por ejemplo, representados aquí. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan luego en esta miniatura, pueden ver ciertas similitudes. Esto en cuanto al aspecto, digamos, cultural, sería una muestra del aspecto cultural.
Y luego vamos a, si me estoy enrollando demasiado, por favor, me podéis cortar. Es más, de hecho te iba a preguntar qué es un pergamino. Sí, por supuesto. ¿Y qué no es un papiro? Por supuesto. Ah, de hecho, ¿Por qué se pasa del papiro al pergamino? Te hago el spoiler, porque Pues, de repente se enfadan los unos y los otros y hay que sustituir, hay un cierre comercial. según había unas ciertas tensiones entre la ciudad de Pérgamo y la biblioteca de Alejandría, si no recuerdo mal, y de hecho el nombre de pergamino viene de ahí, de Pérgamo. Vale, el pergamino no es más que la piel. En este caso van a ver ustedes que este pergamino es un poquito más vasto, por allí alguno más fino. El pergamino no es más que una piel de animal, de vaca, de cabra, de cordero, estirada, tratada con cal viva para, me saldrá la palabra, para curtirla, y convertirla en un soporte apto para la escritura. Tan apto que si comparamos con cómo escribe uno en el papiro, se entiende que a la larga triunfase el pergamino. Pero luego lo pueden ver y lo pueden probar, pero lo cierto es que la tinta en el pergamino, los que hemos practicado caligrafía histórica sabemos que el pergamino... a ver, sí, el papel es más barato, punto. ¿De acuerdo? Todo lo demás, para mi gusto, gana el pergamino. Bien, haciendo la comparativa, es como un papel en blanco y un papel reciclado. No, ni siquiera eso. Es que es como un papel vegetal de primerísima calidad contra un papel de estraza en el que el pescadero te ha envuelto las sardinas y lo pasas por el grifo después. O sea, es increíble, la diferencia es impresionante. Al menos con estas cintas, ¿de acuerdo? El pergamino hay que tratarlo, aún así, o sea, no vale, aunque esté curtido, hay que desgrasarlo, ¿de acuerdo? Y es normal estar escribiendo, se usaba un hueso de sepia, que es muy rico, es pura cal, para raspar el pergamino y quitarle esa grasa y poder escribir. El pergamino además tiene una ventaja y es que si te equivocas, si te visita el demonio Titivirus y te hace equivocarte, a diferencia del papel, con el pergamino puedes raspar, y de hecho es muy habitual, en este caso no, pero es muy habitual ver representaciones medievales de un escriba con un cuchillo en la mano izquierda. Pero cuando te equivocas simplemente raspas con el cuchillo y vuelves a escribir. Eso el papel no te lo permite, el pergamino sí. Y lo que es bueno por un lado es malo por otro, porque a lo largo de la historia, como el pergamino era tan caro, muchas veces se ha raspado un pergamino para quitar lo que había escrito y aprovecharlo para escribir otra cosa. Tenemos una pregunta aquí. ¿Dos? Sí, por favor. Dos preguntas. Bueno, tres. Tres. Cuatro. Primero, por favor. Que quería que nos explicaras por qué se llaman miniaturas. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda es si el cálamo le da nombre al calamar o al revés. Pues mira, lo del cálamo y el calamar me acaba de descolocar. Ni idea. En cuanto a las miniaturas, es porque habitualmente, o sea, se usaba el minio de plomo. ¿De acuerdo? El minio de plomo es eso que seguro que más de uno, esa pintura naranja que más de uno daba en una reja que estaba al aire libre para que no se oxidase, que ya está prohibida porque el plomo es tóxico. ¿De acuerdo? Con el minio de plomo se usaba para obtener colores rojos. Y con el plomo a secas se usaba como lápiz para trazar las líneas en las que ibas a escribir. Tengo por ahí un lápiz de plomo que no saco por la toxicidad, pero que se puede ver. Está envuelto bien para que no, pero se puede ver. Lo del calamar, me ha descolocado. Claro, lo buscaremos, seguro que San Isidoro tiene algún escrito sobre ello. ¿Sí? He leído que los que inventaron el papel fueron los chinos en el siglo II. ¿Y en qué año les llegó a los visigodos? ¿En qué época? En época visigoda, hasta donde yo sé, no hay papel en la península ibérica. O sea, que tampoco intentaron usarlo por... Se dice, no estoy seguro, que los árabes lo trajeron consigo y que en la península ibérica, quizá vosotros sepáis algo, yo no lo sé. He oído que en el siglo VIII, siglo IX, algunos documentos árabes empiezan a escribirse en papel. Sí te puedo garantizar que en la península ibérica, en el siglo XII, aparece el papel.
Eso lo sé seguro. No recuerdo qué códice, qué libro está escrito en papel. En Játiva había una fábrica de papel a partir del siglo X. En Játiva, Efectivamente. Sí. De ahí luego se llevó a Italia el Efectivamente. papel. Sí, además, lo leí hace poco en Despertaferro, quizá, no lo sé. ¿Sí? Pero creo que sí. Si no tenéis el libro de El infinito en un junco de Irene Vallejo, Muy bueno. que más o menos ahí te va apuntando justamente la transición del papiro al pergamino y luego con la llegada de los musulmanes el poco a poco la introducción del papel. Y teníamos aquí una pregunta más. Sí, una pregunta y una consideración. Sí. Yo en algún sitio en mis tiempos de trabajar con el tema de las curtidurías, creo que el papiro viene de la piel del cerdo, que es la más finita y la más delgada que hay. Pergamino, quiere decir. Perdón, el pergamino. Y segundo, eso simplemente un comentario, para que vosotros lo busquéis, porque yo no soy nada. Nos habéis puesto el caramelo en la boca sobre el Beato de Liébana y su códice, y os habéis reído vosotros, pero a mí me habéis dejado temblando. Oye, contadnos algo. Eso lo van a contar ellos muchísimo mejor que yo, seguro. Sí, Aquí les tengo yo los dos preparados para que nos den bueno, yo charlas sobre el teatro. he tomado una serie de notas de lo que ha ido comentando fantásticamente Diego. Sí, de verdad una cosa que quiero recalcar es que estos compañeros no están disfrazados, ¿vale? Ellos no se disfrazan, no hacen carnaval, no hacen Halloween, eso es importante. Hay un trabajo profundo, esto no es llega al internet, van a una página alemana y se compran todo esto. Hay cosas que sí te puedes comprar, pero muchas cosas están hechas por sus propias manos. Por eso yo jamás haría recreación histórica, porque soy nefasto para esas cosas. Pero hay mucho trabajo detrás de todo esto. Por eso, y gracias a Dios, a medida que últimamente se vienen haciendo películas o cine histórico, cada vez se recurre más, no tanto como se debería, a grupos que realizan recreación y reconstrucción histórica. Lo que hacemos cada vez más, y ya me he quedado yo con vuestro número, es traeros a mi cole para que mis niños de segundo de la ESO, que tienen 12 o 13 años, vean un godo en vivo y en directo. Es algo fantástico. Lógicamente es mucho más impactante que cualquier cosa que le puedas contar a un niño, por mucho libro que tuviéramos o incluso por mucho documental que le puedas poner. Tú, imaginaos que tienes 12 años y que tu profesor de sociales te mete a estos 3 señores dentro de clase y dice: hoy vamos a hablar de los godos, aquí tenéis uno. De hecho, Pero poco quiero que los 20 chavales se van a atender seguro. De hecho, si me permitís, hay un término, ¿vale? En España lo llaman recreación histórica, reconstrucción histórica, que es otra cosa. Sí. Reconstrucción es, por ejemplo, cuando reconstruimos ese pergamino, cuando reproducimos esta villa, cuando cogemos la tela, la teñimos nosotros mismos. Por ejemplo, esto está teñido con cáscara de cebolla, primero para que quede amarilla, y luego con índigo, añil o hierba pastel. Son distintos, ¿vale? Se puede usar cualquiera de ellas para que tiñe azul, la mezcla del amarillo con el azul, la verde. ¿De acuerdo? O sea, y por eso, o sea, nosotros no compramos, como bien dice Daniel, sino que hacemos. E intentamos hacer con los medios de la época. La filosofía de la reconstrucción es, si utilizas el material de la época, las herramientas de la época, y buscas, digamos en el caso de una prenda, por ejemplo, el patronaje de la época, lo que vas a obtener sería difícil no obtener con medios, herramientas y materiales, debería ser teóricamente lo mismo o muy parecido. ¿De acuerdo? A mí hay un término que es el que se está usando ahora en los países anglosajones, que es el living history, o sea, la historia en vivo, que a mí me gusta más, francamente. Porque en el fondo a lo que intentamos responder es a eso, a trasladar la historia en vivo. Si ustedes nos vieran cuando montamos nuestro campamento, con las tiendas de campaña, con todo el mobiliario, con la cocina, con todo, se trata de ser una especie de ventana, como si pudiéramos abrir una ventana en un agujero de gusano y atravesar el tiempo y mirar. Eso es lo que pretendemos, ¿de acuerdo? Lo del pergamino con la piel de cerdo, hay distintas teorías, porque igual hay quien dice que la vitela se refiere al ternero nonato. Hay pruebas que demuestran que no, que simplemente es que si lo cortas bien puedes sacar de una sola piel 2 tiras muy finas.
Sí que es cierto que la piel de cerdo es bastante más fina que la de cabra y que la de cordero, y da un pergamino muy fino. Pero realmente, cuando uno analiza, por ejemplo, esto es macho de cabra. Luego lo puede ver usted, ¿verdad? Esto es macho de cabra, que además huele que gira para atrás a macho de cabra. Mientras que esto es un corderito. Esto, si ustedes se fijan, es prácticamente transparente, o sea, hay sitios donde se transparenta. Mientras que esto es vasto. Y tenemos por ahí algún escrito más, que de hecho, mientras les expliquéis lo del Beato de Líbana, voy a ir a por una reproducción del Beato de Líbana, ¿de acuerdo? Que además está hecho en un pergamino bastante más fino, creo que es de cabrito, si no recuerdo mal, y luego pueden ver ustedes la diferencia, ¿de acuerdo? Gracias. Por alusiones vamos a continuar con el Beato y luego vamos a continuar ya con los godos asentados con capital en Toledo para ver qué pasa entre 534, si no recuerdo mal. Inicios del siglo VI y llegada de los musulmanes en el 700. Por alusiones, el Beato. Y para ponernos en contexto de esas risas que hemos tenido antes, cómplices, cronológicamente vamos a situarnos en finales del siglo VIII, principios del siglo IX. Ya están aquí los musulmanes plenamente asentados, ya está Al-Ándalus, el reino visigodo ha caído y estamos con el reino de Asturias. ¿Qué es lo que pasa? Que en Toledo, en la antigua capital del reino, sigue habiendo un importante grupo de población cristiana, los conocidos como mozárabes, cristianos que viven bajo dominio musulmán. Y la estructura de la iglesia visigoda, por decirlo así, en Toledo sigue funcionando, sigue habiendo un arzobispo. Y en este caso nos quedamos con un arzobispo toledano, cuyo nombre es conocido, que es llamado Elipando. Elipando hace una cosa a priori un tanto extraña, y es que se desvía del catolicismo y adopta una herejía, que es la herejía del adopcionismo. Muy fácil de entender adopcionismo. Jesús es hijo adoptivo de Dios. A Jesús le llega el elemento divino por esa adopción que le ha conferido Dios, pero no es la misma sustancia. Es parecido al arianismo, pero un poquito diferente por la cuestión de la adopción. Claro, esto es algo terrible para el catolicismo. ¿Y qué sucede? Que en Asturias emerge una figura muy interesante, que es Beato de Liébana. Beato de Liébana escribió, como he comentado antes, Diego, un auténtico bestseller, que es los comentarios al Apocalipsis. A lo mejor han podido verlo en algún museo. Una obra que tuvo difusión en toda Europa cristiana se conoció ese comentario a Apocalipsis, que es una auténtica delicia, de verdad. Y no es casual que se comente el Apocalipsis porque era en un momento en que la situación que se vivía en España y Europa era complicada con los musulmanes avanzando sin parar. ¿Qué pasa? Que la iglesia asturiana, Beato de Liébana, no entiende la adopción, para la redundancia, que ha tomado Elipando, y no solo él, sino que algunos otros personajes de la iglesia hispana apoyan a Elipando. Entonces, evidentemente, hay una reacción católica. Y hay un enfrentamiento dialéctico entre Beato de Liébana y Elipando de Toledo. Ese enfrentamiento dialéctico llegan a decirse uno al otro testiculum anticristi. Repito, testiculum anticristi. No voy a hacer traducción, ¿vale? Menores y demás, pero se pueden imaginar la tensión que se generó. Unos lo traducen como, ustedes se pueden imaginar, otros dan una traducción más light, que es el pequeño testículo del anticristo. Da igual, sigue siendo un insulto muy potente para estar a fines del siglo VIII. De hecho, se percibe tan duro que el arzobispo de Toledo, de la antigua capital, se ha desviado del catolicismo, que en Asturias se decide romper con Toledo. Habéis traicionado la auténtica religión. Y a partir de ese momento, lo que es la estructura, lo que es el símbolo, lo que es la esencia de la iglesia visigoda, católica, se traslada a Asturias, y además es un momento en el cual poco a poco Oviedo se va a ir transformando en la nueva Toledo. El rey que hace esto es Alfonso II el Casto. Y de alguna manera todo lo que era la herencia visigoda se traslada a Asturias. Finalmente hay una lucha cruenta y tremenda a nivel teológico contra Elipando, interviene el propio Carlomagno, el emperador interviene, el propio Papa, se celebran varios concilios, uno en Roma, otro en Frankfurt, y finalmente se condena a la herejía de Elipando y al adopcionismo. Y de hecho, según dice la tradición, Elipando tuvo una muerte a la altura de su traición. No sé si ustedes alguna vez han pasado una noche toledana.
Bueno, si no pasan la noche toledana, yo les recomiendo que en el mes de julio vayan a Toledo, hagan un poco de turismo, hagan una ruta, una visita guiada con nosotros y se queden allá a dormir. Van a dormir muy poco. No porque la ruta de visita guiada no haya sido una pasada, porque somos los mejores, evidentemente, sino por el calor que hace en Toledo. La noche toledana está basada en un hecho tanto histórico como legendario, conocido como la Jornada del Foso. Muy a grandes rasgos, un gobernador musulmán celebró un gran banquete en Toledo, donde invitó a la florinata sociedad toledana, entre ellos se presupone que al propio Iripando, y se sabe que 400 comensales entraron al salón a cenar, pero acabaron sin cabeza. Fueron asesinados, fueron ejecutados. ¿Qué os pasa una noche toledana, como me gusta decir? Pues una noche toledana es aquella que invitan a cenar y acaba sin cabeza. Pues eso parece ser que fue lo que le ocurrió a Iripando, que se lo merecía. Bueno, pues ya tenemos a nuestros godos en Hispania. Y entonces vamos a tener a Gonzalo, que nos va a hacer, ahora le toca el recorrido, nos los vas a romanizar, a hacer ya católicos. Vamos a ver, no, se van a aburguesar. Yo creo que no se llegan a aburguesar, ni mucho menos. El reino visigodo de Toledo es el primer gran reino de la altísima Edad Media y el propio Carlomagno trata de emular las estructuras y los andamios fundamentales de ese reino godo de Toledo. Ahora, el reino godo de Toledo no es un reino que vaya a desarrollarse en paz. Conoce mejor mi compañero Daniel que yo. Tiene el conflicto con los bizantinos, el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, que tiene sus posesiones en el sureste de España. Va a tener el conflicto constante con los pueblos del norte, cántabros, astures y vascones. Es decir, sigue habiendo una disidencia en el norte de España respecto al poder central toledano. Esta disidencia posiblemente tiene que ver con aquello que ocurrió ya en la caída del Imperio Romano, que fueron las revueltas de los bagaudas, que os sonarán. La revuelta bagauda, que hay una especie de intención de autogobernarse, estas regiones más aisladas, más apartadas, autogobernarse más allá de la matriz central que se está planteando en el mundo romano y que está planteando el reino visigodo de Toledo. Que aquí hay tela que cortar, porque hay quien se plantea, lo señala mi propio compañero Daniel, que los godos dejaron hacer a los vascones para tener una tierra a la que ir a pelear todos los años. Cuando se habla de vascones aquí se habla del Pirineo Navarro fundamentalmente, no estamos hablando de Vizcaya y de Guipúzcoa. Vascones eran básicamente el norte de Navarra, las montañas del Pirineo Navarro. Entonces, este mundo visigodo por otro lado, y para mí esto es lo más importante, fíjate, ahora si quieres comentas tú, quizás el rasgo fundamental que nos demuestra la problemática visigoda no es la presencia de los bizantinos en el sureste de España, ni el problema de emergencias prerromanas, ¿no?, de sustratos prerromanos que entre los vascos, cántabros y astures chocan con los godos, no. El verdadero problema es que los godos, por un lado, están queriendo hacer filosofía política romana a través de la figura del rey, que da al Estado, pero al mismo tiempo siguen siendo bárbaros que eligen a mano alzada a su jefe. Siguen teniendo un sistema electivo de jefatura. Claro, ese sistema de jefatura electivo choca con la intención que tiene Leovigildo, por ejemplo, que sea su descendencia. Entonces, encontramos la forma estable de mantener el trono, que es el linaje, el padre y el hijo. Y la forma tradicional germánica de elegir el jefe a mano alzada. Cuando eres una sociedad tribal, elegir el jefe a mano alzada, pues relativamente fácil quizás. Cuando estás creando un Estado que va a gestionar toda la provincia romana de Hispania, recordad que no se usaba en aquella época el concepto península ibérica. A día de hoy hay mucha gente que se niega a usar la palabra España para hablar del pasado de España y dicen siempre península ibérica. Están equivocados. En el pasado nadie decía península ibérica, porque lo que existía era Hispania, provincia del Imperio Romano, que además tiene unos límites geográficos muy claros. Los límites geográficos naturales de esa provincia eran muy claros. Entonces, en esa Hispania, el problema que tenemos es que se está queriendo hacer un Estado para gestionar ese territorio tan amplio, que fijaos va de las costas atlánticas de Galicia a las costas puramente mediterráneas de Cartagena. Fijaos qué diferencia esa diagonal, ¿verdad? Bien, pues todo ese territorio se está queriendo hacer un Estado y se encuentran con que todavía manejan instituciones profundamente tribales y bárbaras, como la elección del jefe, la elección del rey.
con lo que eso implica de una nobleza que se va a poner del lado de unos, otra nobleza que se va a poner del lado de otros. Entonces, si te parece, voy a pasar la palabra a mi compañero Daniel, por si quiere desarrollar más estas ideas, pero para mí el problema de raíz de ese reino visigodo de Toledo es que no terminó de establecerse como un reino de linaje, de lo Vigildo, Recaredo y en adelante, sino que cada cierto tiempo los reyes godos acababan en guerra civil. Que esto a veces ocurre que lleva a hablar del llamado morbo gótico y hablar del reino visigodo como un reino fracasado. Esta es la típica endofobia, la típica hispanofobia que impide a los españoles entender su historia. Todos los reinos bárbaros funcionaban igual, eran un desastre. El que trataron de montar los anglos y sajones en Britania, el que trataron de montar burgundios, logobardos, ostrogodos, francos, todos los reinos bárbaros les costaba organizarse, les faltaba filosofía política y acababan rivalizándose y con un jefe que mata a otro, etc. ¿Cómo nos invaden los moros? Por dos bandos que están en pelea por el trono de Toledo, los viticianos y los de Rodrigo. Entonces, ese problema que está en el origen mismo ya del reino visigodo es el que les acaba llevando a su perdición. Por eso para mí sería un rasgo importante para entender el reino visigodo. Pero que quede claro que no es una manía que tenían los godos aquí en España, es que no había reino bárbaro que funcionara así. El propio Carlomagno, lo conoce Dani mejor que yo, es que muere Carlomagno y ya está el pollo otra vez. Ya están a la pelea. No se establece claramente el linaje que mantiene el Estado e impide la guerra civil. Esas guerras civiles son, a mi humilde entender, que el sustrato germánico, el sustrato bárbaro, en realidad, no solo germano, bárbaro, o sea, igual en los celtas, el sustrato bárbaro de la jefatura electiva está entrando en conflicto con esa especie, vamos a decir, de jefatura sagrada que es el rey por linaje. En el rey por linaje hay una especie de jefatura sagrada, casi una especie de impronta divina que entra en conflicto con lo que sería la jefatura tribal, el jefe a mano alzada elegido por la nobleza. Por completar lo que ha comentado Gonzalo sobre el morbo gótico, el tópico habitual cuando nos hablan de los godos, aparte de decir que si es una cosa rancia, una cosa antigua, una cosa fascista. Normativa y literatura. Sí, claro. Es que eres normativo y literatura. Se me supera. Joder, a mí. Me supera. Se suele decir mucho, no, es que los godos se mataban mucho entre ellos, es que estaban siempre a palos entre ellos. No estaban ni más ni menos, como ha dicho Gonzalo, que el resto de los pueblos bárbaros. Ojo, no estaban ni más ni menos que muchas veces, y esto lo sabe bien Paco, como pasaba en Roma. ¿Cuántas guerras civiles hubo en la historia de Roma? Desde la República a la caída del Imperio. Si es que gran parte de la culpa de la caída del Imperio Romano de Occidente fueron esas guerras civiles. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, y al César lo que es del César. Yo creo que para entender bien lo que planteaba Rafael y lo que ha ido comentando mi compañero Gonzalo, yo creo que cuando tú estudias la época visigoda, llegas a una conclusión. A través de la reflexión llevas a una conclusión. Y es que hay un sentimiento, hay un anhelo, hay una búsqueda. ¿De qué? De unidad. Una unidad a todos los niveles. Una unidad que con sus luces y sus sombras se consigue. Hemos hablado de la cuestión religiosa. Hay una ansia de unidad religiosa. ¿Por qué? Le tenemos público aquí a la izquierda. No son visigodos. Esa búsqueda de unidad religiosa nos lleva del paganismo germánico al cristianismo arriano al catolicismo. ¿Por qué quiere haber conversión al catolicismo? Porque la población hispano-romana mayoritaria, superior en número a los godos, es católica. Leovigildo, ahora comentaré quién es, el arquitecto del reino visigodo de Toledo, intenta que los hispano-romanos se conviertan al arrianismo. No funciona. Es más fácil que los godos, más o menos 150.000, 200.000, se conviertan al catolicismo que no, a los varios millones hispano-romanos se conviertan al arrianismo. Recaredo en este sentido fue mucho más práctico que su padre. Hubo una ansia de unidad jurídica, y en parte lo hemos comentado, y se consiguió. Código de Eurico, Brevario de Alarico II. Código de Leovigildo, Liber Iudicionum, el fuero juzgo, como se conoce posteriormente en la plena Edad Media. El Liber Iudicionum de Citasvinto, Recesvinto, Hervigio, que es una compilación de todas las leyes visigodas, basadas en lo que es el marco jurídico romano, en su gran mayoría, supone la unión legislativa. Ya no hay una división entre visigodos e hispano-romanos. Todos son súbditos del reino, todos. Y la ley se aplica a todos por igual. Se supera la barrera étnica.
Y nos falta otra unidad, que es la unidad territorial. Porque si hablamos del germen de España, el reino visigodo de Toledo, también tiene que haber una unidad territorial. La persona, el rey, el godo, que mejor entendió que esta tierra necesitaba un proyecto político para poder transformarla en una patria, que es una patria, la tierra de nuestros padres, un lugar al cual te sientes vinculado y ligado, fue Leovigildo. Estamos hablando de lo que sería el mediados, último tercio del siglo VI. Leovigildo realiza la imitatio imperii, que es imitar los modelos bizantinos. ¿Y esto qué es? Utilizar moneda con su efigie, colocarse en un trono, llevar manto real. Efectivamente. Púrpura, tener trono, tener mostrarse ante los suyos que no es su igual, que está por encima de ellos. Y lógicamente el mejor modelo para hacer esto es el emperador bizantino. El imperio bizantino y el imperio romano de Oriente es lo mismo. Perdona, una aclaración. Es que había bizantinos en España. Efectivamente. O sea, es que los bizantinos no estaban en la otra esquina del Mediterráneo, es que estaban en ese proyecto político de Leovigildo se enfrenta, por decirlo así, a 4 enemigos. Por un lado, territorios autónomos, que funcionaban, en este caso, gestionados por aristocracias, ciudades como Córdoba, como Sevilla. Territorios del norte, como ha dicho Gonzalo, cántabros, astures, vascones. Otros pueblos bárbaros, otros pueblos germanos, los suevos, que estaban en la zona de Galaecia y el norte de Lusitania, y los bizantinos. ¿Cómo están los bizantinos aquí, en Hispania, en la península ibérica, en España? Muy fácil. Llegaron a mediados del siglo VI, en el contexto de una guerra civil entre facciones godas. Uno de los godos decidió, en este caso, llamar a un poder superior para que la apoyase. ¿Qué pasa? Que este poder superior tenía un plan, y era quedarse aquí e incluso intentar. Eso fue un error de estrategia, porque es algo que además no recuerda lo que pasó en el 711. Pero no era algo raro que los visigodos llamasen a un poder externo para que un bando fuese apoyado. Leovigildo no concluyó la unidad territorial. Sus sucesores, Recaredo, Viterico, Undemaro, Sisebuto, fueron avanzando, hasta que finalmente, en el año 625, Suintila expulsa a los bizantinos, toma Cartagena, Cartago Espartaria, la capital de la provincia bizantina del sur de Hispania. En ese momento, en el año 625, por primera vez en la historia, toda Hispania y un trocito del sur de Francia están unidos por un poder. Pero un poder que no depende de Roma, que no depende de Rávena, que no depende de Constantinopla, sino que depende única y exclusivamente de los reyes godos de Toledo. Y esto es muy importante para que entendamos el por qué insistimos, por qué incidimos en el reino visigodo de Toledo como germen de España. Lo ha comentado también Gonzalo y no quiero dejármelo en el aire. Una vez que se vence a los suevos, una vez que se vence a los bizantinos, una vez que se somete a ciudades rebeldes al poder de Toledo como Sevilla, como Córdoba, una vez que también, por decir así, somete a Astures, a cántabros. Se les arrincona por lo menos, se les deja que... Bueno, nos quedan los vascones. Con los vascones los godos estuvieron luchando hasta el 711 prácticamente. Y claro, si tú lo miras desde un punto de vista militar, geoestratégico, los podían haber arrasado sin ningún problema. De hecho, siempre que se enfrentaban a ellos, los derrotaban. Hay una anécdota muy curiosa en la época de Suintila, que los vascones se rebelan. Los vascones siempre hacían lo mismo, estaban en las montañas y claro, en las montañas pues no se iría muy allá, por muy bárbaro que quiera ser. Tenían que bajar ¿a qué? Al valle del Ebro, a la zona fértil, en torno de Zaragoza y demás, a hacer racias, a saquear y volver luego a la montaña. Evidentemente había una campaña de castigo contra los vascones. Pues Suintila mandó una campaña de castigo contra los vascones y dicen que los vascones, cuando vieron llegar a Suintila y su ejército, automáticamente tiraron las armas. Se rindieron sin luchar, porque quedaron extasiados a ver al rey godo toledano con todo su ejército. Porque además era toda una ritualística, había todo un ceremonial cuando el ejército salía de Toledo. ¿Y por qué no aprovecharon ya para machacar a los vascones? Pues muy sencillo. Seguramente se viene considerando que por 2 razones. Primero, porque los vascones hacían de tapón en lo que es en esa parte de la frontera, en lo que es el Pirineo francés y el Pirineo navarro, hacían de tapón entre los francos y los godos. Si están ahí los vascones y los francos quieren entrar, se tienen que zurrar con ellos. Y viceversa. Si los visigodos no lo iban a hacer, pero si los visigodos querían invadir el territorio franco, tenían los vascones. Y por otro lado, porque una vez que se vence a los suevos, una vez que se vence a los bizantinos, una vez que se someten a ciudades rebeldes, ¿contra quién nos pegamos? ¿Qué hacemos los godos?
aparte de pegarnos entre nosotros, pero bueno, vamos a evitarlo siempre que se pueda, contra quién nos pegamos. Porque esto es muy interesante. En el reino visigodo de Toledo no hay un sentimiento expansionista. No se piensa, venga, vamos a recorrer todo el norte de África. Se toman algunas posesiones, Ceuta, el norte de África, pero por una cuestión geoestratégica. Pero no se invade, por ejemplo, el territorio de los francos. Venga, vamos a avanzar hasta París. No hay esa mentalidad. Hay una identificación clara con el territorio. Se identifica monarquía visigoda con Hispania. Por eso el Regnum Gotorum pasa a ser el Regnum Hispaniae. Por eso la Hispania visigoda es el germen de España. Y a los vascones se les deja como una especie como deber sacrum. Me refiero, como un lugar donde cada X tiempo realizar una campaña militar. Un lugar donde tus hombres, tus nobles, pueden conseguir también beneficios económicos al realizar una campaña militar. Porque si no hay vascones, no te puedes pegar con nadie. Es que ya has vencido a todo el mundo en la península ibérica, en Hispania. Por lo tanto, tienes que dejar a un rival en el cual también tus hombres puedan ejercitarse. Tiene sentido. Básicamente, para que nos entendamos, era como ir de maniobras. Sí. A grandes rasgos. Pero yo diría una cosa, eso que han mencionado los vascones, recordar que va a aparecer después en el Cantar de Roldán. El famoso Cantar de Roldán, donde los vascones, si no me equivoco, atacan la retaguardia, ¿verdad?, de Roldán. Es la antigua idea de que el vascón dejado, que es básicamente el Pirineo Navarro, los pasos del Pirineo Navarro, se le deja su aire y eso te asegura que si desde el territorio franco se quiere entrar en Hispania, tienen a los vascones que les pueden hacer la puñeta, como recoge ese cantar medieval. Entonces, ese es un poco el sentido. Si Alfaro se viene a enterar de esto, Sí, bueno, como para gustos los colores, que diga que lamentablemente yo sé que si les dejáramos sueltos les tendríamos aquí literalmente hasta el lunes a las 3 de la tarde. Sin problema. Sí, no, además es que me consta y terminaríamos todos aquí, bueno, pues seguro que algo que podríamos comer y algo por el estilo. Pero por lo menos para ir concluyendo sí me gustaría ya el remate final. Ya tenemos un reino visigodo estructurado donde tengo una unidad política, donde tengo una unidad religiosa, donde tengo una unidad territorial y sin embargo esto prácticamente va a durar menos de un siglo. Y en el 710 vamos a tener la primera incursión de los bereberes musulmanes a cargo de Tarif y a partir del año 711 vamos a tener una invasión en toda regla. Entonces, si os parece, acometer ya ese final, cerrar el círculo de ese final de los final del Estado visigodo, pero no de la, como bien habéis dicho, de la influencia y de ese espíritu de unidad que luego van a recoger en primer lugar los reyes asturianos a partir de Alfonso I. Eso luego lo comentaremos para cerrar lo que es la cuestión de la Reconquista. Eso ya va a ser el punto final. Pero para completar un poco lo que ha dicho Rafael, para ver la caída del reino visigodo de Toledo vamos a verlo a dos niveles, a nivel histórico y a nivel legendario. A nivel legendario se lo voy a dejar a mi compañero Gonzalo, yo me voy a quedar con el nivel histórico. Vamos a romper otro tópico. El reino visigodo de Toledo no estaba destinado a caer, a ser destruido. No era un desastre, no era una hecatombe, falso, mentira. El reino visigodo de Toledo, en el año 710, 711, tiene un problema, y es que está en crisis. Pero bueno, ¿cómo estamos ahora? En crisis, evidentemente. Dios no quiera, Dios aquí nos invade, pues lo tiene ahora más fácil que cuando, bueno, iba a decir cuando no hemos estado en crisis, pero joder. Llevamos una rachita interesante, pero bueno, me entienden lo que quiero decir. Y es lo que pasó. Los musulmanes aprovecharon la oportunidad, en verdad. ¿Por qué? Porque en ese momento, el 710, 711, convergieron elementos de enfrentamiento político, de una guerra civil enmascarada, de crisis humana en el sentido de epidemias de peste, de malas condiciones climáticas. Pues por decirlo así, un cocido perfecto para que si la cosa tenía que salir mal, saliese mal. Y eso fue lo que pasó. Es más, habitualmente nos han dicho que cuando los musulmanes invaden la península ibérica, cuando estamos en los prolegómenos de la batalla de Guadalete, mal llamada batalla de Guadalete, por cierto, y eso además ahora se está dando a la luz, que quizás tengamos que replantearnos lo del nombre de batalla de Guadalete, pero bueno, no quiero entrar en eso. Don Rodrigo estaba en el norte luchando contra los vascones, que según hemos comentado tendría sentido, pero parece ser que no estaba luchando contra los vascones, sino que estaba luchando contra otro visigodo, contra Aquila II, un noble que se había rebelado y que se había proclamado rey en la Tarraconense y en la Narbonense.
el sur de Francia. Tiene que salir corriendo a uña de caballo para enfrentarse a los musulmanes. Cuando llegan aquí los musulmanes, no se piensen ustedes que los visigodos, y cuando hablamos de visigodos, hablamos de visigodos, hispanorromanos, hispano-visigodos, dijeron ¿quiénes son estos? Se les conocía perfectamente. Eso de que ahora es el globalismo, mentira. Ahora es la inmediatez. ¿De acuerdo? Que en un segundo, si pasa un austriano, nos enteramos. Pero todo lo que ocurría en el Mediterráneo, te enterabas porque estaba conectado. Tardabas más o menos, pero te enterabas. Y aquí se sabía lo que venían haciendo los musulmanes. Cómo desde Arabia venían recorriendo todo el norte de África. Y cómo ya habían hecho en Ceuta. Aquí estamos. Y es posible que antes, previamente, a principios del siglo VIII, ya hubiese habido intentos de asaltar las costas hispanas. Por lo tanto, no fue algo novedoso. No vieron los musulmanes y dijeron, anda, qué extraño. No. En esa batalla, mal llamada batalla de Guadalete, hubo un problema. Y es que había parte del ejército de Rodrigo que no estaba con Rodrigo. Había una parte de la nobleza, de la aristocracia visigoda, que había hecho lo mismo que otros nobles visigodos, contando con bizantinos o con francos. Buscaban en los musulmanes una manera de ellos auparse en el poder. Pero ¿qué pasa? Que los musulmanes tenían otra idea, otro proyecto. Y cuando llegaron aquí, pues hombre, en España es que se ve muy bien las cosas como son, no vamos a negarlo. Y se dieron cuenta de que el reino visigodo de Toledo no era un reino pobre. A pesar de estar en crisis, había muchas riquezas. Cuando los musulmanes, Tarik y luego Muza, llegan a la capital, llegan a Toledo, quedan extasiados por esa ciudad, quedan extasiados por las coronas votivas visigodas. Les suena el tesoro de Guarrazar, seguramente, en el Museo Arqueológico Nacional. Nosotros lo enseñamos en una visita guiada divina. Y es normal que se produciese ese proceso. ¿Qué hicieron los musulmanes? Apartar al bando que también quería ocuparse con el poder e iniciar un proyecto de conquista. Un proyecto de conquista que las propias fuentes de la época, las propias crónicas mozárabes y asturianas, llaman la pérdida de España. Ya lo llaman así las crónicas, la pérdida de España. Tal cual. Por lo tanto, no nos estamos inventando nada. Es como se percibía. Y la conquista musulmana, muchas veces nos la han vendido como un proceso. Llegan 4 musulmanes, pum pum, como esto es un desastre, llegan en 4 días, están en Asturias. Mentira. Falso. Rotundamente. Fue una conquista dura. Como cualquier conquista prácticamente. Lo que pasa es que los musulmanes se vieron favorecidos porque la cabeza del reino cayó la primera de cambio, el rey. Había 5 pilares en el reino visigodo. Monarquía, rey, religión, arzobispo, ejército, tesoro y Toledo. ¿Cuál es el problema? Que a la primera de cambio cayó todo eso. Los 5 pilares del reino cayeron por ese clima de guerra civil que se vio favorecido. Y eso ayudó a la conquista. En la conquista hubo muchos pactos, evidentemente, hubo muchos nobles que pactaron. ¿Por qué? Porque si tú pactabas con los musulmanes, podías mantener un poco, por decirlo así, tu parcela de poder. Podías seguir siendo conde, como pasó con Teodomiro. Pero también hubo mucha lucha muy sangrienta. En el bando musulmán, además, no era un bando uniforme, había árabes y bereberes. Y cuando los musulmanes atacaban con mucha violencia, salvajemente. Y eso pasó en Écija, en Córdoba, en Mérida, en Zaragoza, en actuales tierras catalanas. ¿Por qué? Pues por un proceso lógico. Los musulmanes, cuando había resistencia, aplicaban mucha violencia para que sirviese de ejemplo. Si yo estoy atacando Mérida y quiero que el norte se rinda, voy a ser muy violento. ¿Para qué? Para que haya miedo. Guerra psicológica. Esto es de primero de guerra. Ese despiadado sale a cuenta. Totalmente. Y además, sobre todo la élite árabe, quería que hubiese cuantos menos enfrentamientos mejor. ¿Por qué? Porque, copón, la guerra es cara. Hay que pagar. Y los bereberes, el dinero les gustaba mucho. Y parece que la élite árabe eso fue un problema. Por lo tanto, yo creo que con este pequeño plumazo que hemos dado, vemos cómo la conquista musulmana de España es mucho más compleja, es mucho más variopinta, es mucho más épica incluso de lo que nos han contado. Porque también hubo resistencia, y no solo estas ciudades que hemos comentado, sino que en el norte de la península ibérica comienza a configurarse un reino, que es el reino de Asturias. Pero eso vendrá después. Ahora, después de que hemos visto el marco histórico de la conquista musulmana, quiero que Gonzalo les cuente lo que es el marco legendario. Porque si hay un hecho en la historia de España que ha generado leyendas,
es la caída del reino visigodo. Efectivamente, es una pena, lo digo en serio, es una pena que el común de los españoles desconozcan el ciclo de leyendas que surgieron ya a finales del siglo VIII, poco después de la invasión musulmana, y que surgieron tanto en Al-Ándalus como en los reinos del norte, en las montañas asturianas. El ciclo de leyendas que surgieron a raíz de la caída del reino visigodo de Toledo, a raíz de la pérdida de España, que siempre lo decimos, ese concepto pérdida de España aparece en el romancero viejo. El romancero, recordar que es cultura popular del pueblo llano, canciones del pueblo llano. En esas canciones del pueblo llano, a la invasión musulmana siempre se la llama la pérdida de España. En los tiempos que corren esto hay que subrayarlo. Bien, pues en ese momento surge todo un ciclo de leyendas que están casi a la altura de los grandes ciclos legendarios de la literatura medieval, del Grial o del rey Arturo. Y aquí la leyenda fundamental es la leyenda de la cueva de Hércules, Florinda la Cava y la profanación de la torre encantada de Toledo, de la torre de Hércules de Toledo. La idea es que el rey don Rodrigo se enamora de Florinda la Cava y la va a violar. Florinda la Cava, que es la hija del conde don Julián, guardián del estrecho de Gibraltar. A raíz de esta violación, el conde don Julián en venganza va a dejar pasar a los moros al otro lado. Lo que pasa es que esta violación previamente se había visto precedida, valga la redundancia, por una leyenda que en sí misma es una maravilla, que es la leyenda de la cueva de Hércules. La leyenda de la cueva de Hércules que nos dice que la ciudad de Toledo es fundada sobre una cueva conquistada por el rey Hércules a un dragón. Y dentro de esa cueva el rey Hércules adquiere un conocimiento secreto trascendente, una suerte de conocimiento mágico, que imparte desde la cueva a aquellos que acuden a visitarla. Y que como señal de ese conocimiento sobre la cueva levanta una torre. Según la tradición, en torno a la torre surge una ciudad y en torno a la ciudad un reino. Esa ciudad y ese reino no es otro que la ciudad y el reino de Toledo. Cuando Hércules marcha de la cueva, sale de la torre, coloca un candado y dice: nadie os hará profanar mi torre, ni bajar a mi cueva, ni buscar la sabiduría que yo encontré por derrotar al dragón en las entrañas de este subterráneo. Nadie os hará hacer eso mientras yo no esté de vuelta. Y los toledanos juraron lealtad y así se cumpliría. A la casa de Hércules en Toledo, a la torre de Hércules en Toledo, se la conocía como la casa encerrojada, porque cada vez que llegaba un nuevo rey a Toledo, lo primero que hacía como gesto de respeto a la tradición del reino era colocar a la entrada de la torre de Hércules un candado. Un nuevo rey, un nuevo candado, un nuevo rey, un nuevo candado. Efectivamente, la casa de Hércules era conocida como la casa encerrojada, que es desde donde se daba acceso a la cueva de Hércules, que es desde donde Hércules, derrotando al dragón, había adquirido ese conocimiento mágico, ese conocimiento trascendente y secreto. ¿Ahora qué pasa? Pues que llegó un rey, entre comillas, moderno, ¿verdad? Llegó un moderno. Yo no creo en tradiciones, yo no creo en tonterías, ya está bien de supercherías. Aquí hay que ser lo más moderno posible y vamos a romper los candados, profanar la torre y bajar a la cueva. Bien, pues quien se pasa de listo, de moderno, lo paga. Entonces, según la leyenda, profanó la torre, bajó a la cueva y encontró un cofre. Y dentro del cofre, un candado. Con su espada partió el candado y abrió el cofre. Y dentro no había ningún tesoro, no había ninguna sabiduría que hubiera guardado allí Hércules, ¿verdad? Lo que había era un pergamino. Lo desenrolló y en el pergamino que se veía un paso de agua. Y saltando el paso de agua un jinete a lomos de un caballo blanco. Pero el jinete no llevaba cota de malla, llevaba ropas vaporosas. No llevaba un casco, llevaba un turbante. Y en la mano llevaba una espada. Pero la espada no tenía la forma de la cruz cristiana, tenía la forma de la media luna. Debajo del dibujo se leía: maldición a ti quien quiera que seas, pues un ejército integrado por hombres como estos destruirá el reino de Toledo. Obviamente era la invasión musulmana. Tras leer el pergamino, la cueva de Hércules retumbó y el rey don Rodrigo huyó despavorido. La leyenda nos cuenta que conforme salió de la cueva, un águila negra se posó en lo alto de la torre y llevaba en el pico un tizón encendido. Y conforme don Rodrigo escapó, el águila dejó caer el tizón sobre la torre y como si la torre estuviera hecha de papel se incendió y se derrumbó en cenizas. La torre que señalaba la entrada a la cueva se perdió. Desde entonces nadie sabe a ciencia cierta dónde estaba originalmente la cueva de Hércules. Pero la maldición ya había quedado desatada y para entonces ya había violado a Florinda la Cava. Y el conde don Julián hizo cruzar a los moros y don Rodrigo fue derrotado en la batalla del río Guadalete. La maldición que se escondía en las cuevas de Hércules
en las cuevas toledanas, se desató sobre el reino. Y don Rodrigo, sabéis que su cadáver nunca aparece. De hecho, queda atrapado en una cueva, en las sierras de Sierra Morena, donde tiene que sufrir eternamente hasta el día del juicio final. Y la serpiente que le tortura por donde pecó. Así se dice en el romance. ¿Sabéis por dónde le muerde entonces, no? Florinda la Cava se tira al río. Se da cuenta que por salvar su honra se ha comunicado con su padre y le ha dicho: me han violado, y su padre en venganza ha propiciado la pérdida del reino. Desde entonces su fantasma se aparece en los baños de la cava. Y si ves una joven ahogándose, no puedes tirarte a rescatarla, porque entonces ella te arrastra y te vas con ella más allá. La leyenda de la ahogada que te arrastra en realidad es un arquetipo de las leyendas europeas. Ahora, España se pierde por la cueva de Hércules, que fundó la ciudad de Toledo alrededor del héroe y el conocimiento secreto de ese subterráneo. ¿Y en dónde empieza a recuperarse España después? En otra cueva, en la cueva asturiana de Covadonga, donde a don Pelayo se le aparece la Virgen y le dice: mañana, cuando lleguen los moros a la batalla, pase lo que pase, no te rindas. ¿Y qué ocurre al día siguiente? Que el obispo de Toledo, Opas, el obispo traidor Opas, le dice a don Pelayo: ríndete, si no podemos ganar. Si al fin y al cabo, bueno, pues nos dejan vivir con ellos y tal. Y don Pelayo le dice: mira, a mí se me ha aparecido la Virgen en la cueva, no me pienso rendir. Derrotan a los moros en la batalla de Covadonga y empieza la reconquista. ¿Os imagináis esa noche? La batalla existió realmente, no fue tan épica como nos han contado, pero existió. ¿Os imagináis esa noche, ese momento, en torno al fuego? Bueno, les hemos derrotado. Ya está liada. Ahora sí que ya está liada. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues a mano alzada elegimos a la espatayo de don Rodrigo, don Pelayo como rey. Y ojo, ¿dónde estaba colocada esa cueva? ¿A los pies de qué montañas? De los picos de Europa. El simbolismo en la historia y en la realidad geográfica de España nos traslada ideas muy interesantes sobre cuál ha sido el proceso histórico y político de nuestra sociedad. Por eso nos gusta decir que la España de las tres culturas es la de los celtíberos, romanos y godos. Y fijaos hasta qué punto es así. Si me permite ya terminar con un detalle que retomo el tema religioso, que es el que yo más he estudiado, el tema de las creencias. Cuando me has preguntado de cómo los godos se convertían y cómo yo hablaba del paganismo, el culto a la naturaleza, y Dani ha dicho: ojo, el cristianismo lo recupera con el culto a las vírgenes. Mira, yo me atrevería a decir que existe una forma particular de catolicismo, que es el catolicismo español. Y en el catolicismo español tienes cosas tan profundamente católicas como es el Corpus Christi en Toledo, que se saca la custodia con la hostia consagrada, y las procesiones de Semana Santa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es el lugar del mundo donde hay mayor culto a vírgenes y a santos, en ermitas, en marismas, en arroyos. Fijaos en Andalucía. No hay ningún lugar de Europa donde se practique tanto el culto a la diosa, a la mujer sagrada, a la Virgen del Rocío, diosa de las marismas. Cuando todavía a mí alguien me dice que Andalucía es una tierra islámica y musulmana, yo le digo: no lo veo por ningún lado. Lo que más caracteriza a un pueblo son sus creencias. El pueblo de Europa que más reza a una diosa es el pueblo andaluz. Y donde practican más un culto a las figuras, a las formas, a las formas en piedra, en cera de santos y de vírgenes, ¿dónde es también? En Andalucía. ¿Cómo es el Islam? Iconoclasta. Prohíbe el culto a las imágenes. Entonces, entender la historia de España tiene que ver mucho con entender la historia de los procesos religiosos y espirituales y el simbolismo de las leyendas. La cueva de Hércules, Florinda la Cava, la torre encantada de Toledo, el palacio encerrojado, y luego la batalla de Covadonga, a los pies, la Virgen, la diosa, se aparece al guerrero a los pies de unos picos que se conocen como picos de Europa. Solo un minuto y ya cerramos nuestra intervención, somos muy pesados, lo reconocemos, pero fijaos... Sí, no te preocupes que tenemos a los musulmanes esperando. Casi está. No, es decir, vale, qué bonito. Aquí acaba ya el reino visigodo de Toledo, aquí acaba ya la España visigoda, ya no hay más cuestión visigoda a lo largo de la historia de España. Mentira. Gonzalo ha mencionado una palabra y no sé si en algún otro momento de la charla lo hemos hecho, y es reconquista. En Asturias, en León, en Castilla, en Navarra, en los condados catalanes, en todo el norte peninsular se desarrolla una ideología, un pensamiento, un sentimiento, una esencia, que es el neogoticismo o visigotismo. ¿Qué es eso?
sentirse legítimos herederos del reino visigodo de Toledo. Y eso pasó en todos los reinos del norte peninsular. Repito, Asturias, León, Castilla, Aragón, Navarra y condados catalanes. Todos se sentían partícipes de lo que había sido el reino visigodo de Toledo. Por eso se desarrolla la Reconquista. Claro, y alguien puede decir, y esto siempre lo comentamos, yo leo muchos periódicos, estoy en Twitter todos los días, Javier Santamarta se queda con ellos, y eso de Reconquista es mentira. Don Pelayo no habla de Reconquista, Alfonso II el Casto no habla de Reconquista, Alfonso VI el Bravo no habla de Reconquista, Fernando III el Santo no habla de Reconquista, Alfonso X no habla de Reconquista, los reyes católicos, benditos sean, no hablan de Reconquista. Vale, tranquilo, no pasa nada. Calma. Reconquista, y eso lo sabemos, es un término historiográfico que se desarrolla principalmente en el siglo XIX para explicar un proceso histórico tan singular como es lo que ocurre en España entre 711 y 1492. Pero hay amigo. Alfonso II, Alfonso VI, Alfonso VII, Alfonso VIII, Fernando III, Alfonso X, los reyes católicos, sí hablan de otra cosa. De algo más importante, de algo más bonito, de algo más sagrado, de algo que define lo que somos. ¿De qué hablan, Gonzalo? Bueno, pues hablan del concepto restauratio Hispaniae. Hablan de restaurar el reino perdido. El concepto que mueve a los reinos cristianos del norte, que todos surgen de la fragmentación del reino visigodo, es la restauración de la España perdida. Esa España perdida que aparece en el Romancero Viejo es la que quiere restaurarse. Es verdad que se restaura de otra manera, porque lo que surge ya es una estructura, vamos a decir, confederal imperial, con distintos reinos que luego ya se articulan en la monarquía hispánica y demás. Pero la idea motriz es restaurar un reino perdido. El propio Alfonso X, en su Historia General de España, que en el siglo XIII Alfonso X escribe Historia General de España. Luego hay gente que dice que el concepto de España no se puede usar en la Edad Media, ¿verdad? Bueno, pues Historia General de España, que escribe Alfonso X, viene a decir, sintéticamente, teníamos un reino, lo perdimos, tenemos que restaurarlo. Entonces, el concepto que hay que manejar aquí es la restauratio Hispaniae, la restauración del reino perdido. Pues... Perdona, ¿no pensáis que la estructura, como acabas de decir, estructura de confederal, no es es una creación como de la experiencia para que no volviera a ocurrir lo que ocurrió con... No, yo creo que es un problema de que nos invaden los moros, se fragmenta el reino visigodo en un montón de unidades distintas, que están semi-aisladas, los condados catalanes, que dependen en parte de Franco, el reino de Navarra, que siempre queda arrinconado, Asturias, que le surgen al reino asturiano, se convierte en reino olonés, pero tiene un condado que es Castilla, que se le independiza, y entre comillas se la lía Portugal. Entonces, esa fragmentación de reinos está más respondiendo a fragmentaciones análogas que están ocurriendo en toda Europa por esa impronta germánica que a la idea de unificación. La idea de unificación, se puede decir que en la Edad Media española es una convivencia complicada entre la idea de restauración y unificación y el mantenimiento de ese modelo atomizante de los reinos. Que incluso en época ya del imperio, la monarquía hispánica sigue igual. La estructura imperial hay que pensar que es una especie de conjunto orgánico en el que la autonomía de las partes se mantiene conforme se sostiene la lealtad al centro. Entonces, ese modelo no es particular de España, está así funcionando el Sacro Imperio Romano-Germánico, el Imperio Romano-Germánico medieval, pero es que está funcionando así incluso la Francia medieval, que acaba siendo después de la Revolución Francesa el lugar más centralista y jacobino que hemos tenido en Europa. Entonces, esa estructura que no es propiamente romana, hay que reconocerlo, está germanizada, esa estructura confederal es propia del mundo medieval. Y el mundo cristiano está en una dialéctica complicada entre pretender la unificación y al mismo tiempo mantener la autonomía de las partes. Y eso, claro, es lo que desde el punto de vista contemporáneo es utilizado por el nacional-separatismo para buscar excusas históricas que rentabilizan su argumentación falaz. Y ocurre así no solo en España, sino allá donde surgen movimientos de esta índole. Pero vamos, no tiene que ver exactamente con eso, con que pretendieran que a lo mejor así va a funcionar mejor. Solo 10 segundos. De hecho, todos los monarcas, fueran asturianos, leoneses, castellanos, aragoneses, siempre que podían, buscaban utilizar un título, y es imperator. Imperator Hispaniae. Para, de alguna manera, vale, yo soy de Aragón y no tengo Asturias bajo mi control, pero yo, de alguna manera, siguiendo la tradición visigoda, estoy por encima de él. Todos me tenéis que seguir. Por eso fue tan importante la Reconquista de Toledo, por Alfonso VI. La Reconquista de Toledo resuena en el norte cristiano y en el sur musulmán, resuena en toda Europa.
Y por eso Alfonso VI en ese momento se siente por encima del resto de reyes cristianos del norte de España. Yo estoy en Toledo, por lo tanto tengo preferencia encima de vosotros. Pues muchas gracias, pero desgraciadamente ya hemos pasado las 2 horas, con lo cual, y por eso os decía que es que se iban a estar aquí hasta el lunes charlando, pero de todas maneras, o sea, no os preocupéis. Ahora vamos a hacer un corrillo de una vez que termina la mesa y seguiremos solucionando dudas, ruegos, peticiones, podéis acercar a ver las cosas que nos han traído la recreación. Muchísimas gracias, Alberto, te cedo la palabra para ya despedir. Muchas gracias, ha sido impresionante. Yo creo que el nombre de todos los presentes ha sido impresionante, la verdad, lo que habéis hecho, cómo he subido la temperatura, que ha demostrado la importancia que han tenido los godos para todos nosotros y siguen teniendo como perfilan el concepto de lo español, al margen de otras influencias las árabes, pueblos indígenas americanos, etc. Pero la esencia de lo español queda definitivamente perfectado en tiempo de los godos, en un sentido tan extraño, un personaje como Suntila, ¿no? El primero que unifica toda España, no sea conocido y tal, pero otros personajes también de la época. Por ejemplo, hemos hablado de la importancia pues, a la religión, en el derecho, en la política, pero en la propia historia, ¿no? El primer gran historiador, San Isidro de Sevilla, probablemente de lo español, ¿no? El gran historiador Heródoto, de alguno de nuestros orígenes, y la importancia que tiene con posterioridad, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la opinión personal. Quería comentaros que yo creo que además están muy enraizados. Yo, de hecho, cuando era joven jugaba al ajedrez, tenía digamos, una jugada propia que se llama la furia visigótica. Era 3 peones en línea avanzando. Entonces era la jugada que yo tenía que me caracterizaba cuando la ajedrez, furia visigótica, que es al ataque, sin miedo. Eso era una jugada maravillosa. Y yo creo que para el futuro queda pendiente el tema, probablemente no mitológico, también histórico, es el descubrimiento del tesoro de Alarico, que en algún lado estará, como otros, y quien descubra eso, ojalá seáis vosotros, eso deja de Indiana Jones al nivel de un aficionado, porque todas esas riquezas maravillosas de todos los mundos antiguos se supone que pueden estar escondidos en cualquier lugar del reino de Toledo. Ojalá que vosotros trascendáis de esa manera. Lo tenemos, la mesa Salomón la tenemos en casa, pero no lo comentamos. A ver si después con la mesa Salomón y todo lo demás que hay por ahí pendiente de ese tesoro romano, digo, por Alarico, ojalá esté ahí en Toledo y trascienda a Toledo al lugar donde se merece, paralelo a Roma y a Jerusalén y otros grandes lugares de la cristiandad. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer, amigos. Gracias a vosotros. Hay que comentarlo, nuestros libros están ahí, ¿vale? Junto con otros libros. Su libro de los visigodos, incluso mi tesis doctoral sobre la tradición guerrera de la Hispania céltica, los valores y creencias de los celtíberos en torno a la guerra, pues como palanca de gloria heroica. Bueno, pues ahí tenéis el trabajo, si os interesa, tanto de mi compañero Daniel como mío. Y antes de que os vayáis, también está el flamante nuevo libro del amigo sobre Toledo, que justo ayer estuvo presentándolo en Toledo y hoy tenemos la suerte de tener aquí algún ejemplar. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por venir. Solo emplazaros para el día 7 de abril en el Centro Cultural Hortaleza, a las 19 horas vamos a hablar de legiones romanas. Va a venir un chico y lo vamos a vestir de legionario explicando todas las piezas, y aquí espero veros a todos el último domingo de abril, que es el 24, que vamos a hablar de magnicidios y vamos a tener romanos. Muchas gracias también a nuestros amigos los recreadores por esa lección que nos han dado. Muchísimas gracias a todos.